que se está demorando un poco, pero está cargando. Dame un ya o algo así y me lanzo. Estamos ok. Muy buenas tardes, amigas y amigos del Archivo Nacional. Estamos muy contentas y contentos de darles la bienvenida y de poder dar inicio a este tercer conversatorio Diálogos Ciudadanos. Y en esta ocasión con una pregunta interesante que tiene que ver con nuestro contexto histórico, social, cultural y actual también, con grandes invitados. ¿Qué es un proceso constituyente? Es la pregunta que nos formulamos desde el Archivo Nacional. Y para eso, y dentro de esta discusión, tenemos como invitados a Daniel Stingo, Elvira López y Eduardo Morales. Voy a hacer la presentación de cada uno de ellos a fin de que podamos dar luego curso a las presentaciones respectivas. Daniel Stingo es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es socio en estudios jurídicos Stingo, Correa y Asociados, y tanto dice así, ¿no? El objetivo principal tanto del abogado Daniel Stingo como del estudio Stingo, Correa y Asociados es asesorar a las personas naturales y o jurídicas en forma integral, prestando servicios en las distintas materias en donde se requiera de su asesoría de forma de satisfacer las necesidades de cada cliente en particular. Pero también conocemos a Daniel Stingo desde otra faceta comunicacional muy importante en distintos medios de comunicación, ¿no? Y por eso es que consideramos que, así como ha estado presente en Mega, TVN y Canal 13, ¿no? Pero también entiendo, Daniel, tú me corregirás, programas radiales, ¿no? Creemos que es una persona que se ha desempeñado justamente con una amplia capacidad comunicacional para dar a entender justamente conceptos que pueden ser a veces complejos desde el punto de vista jurídico y que consideramos que para la ciudadanía es súper importante y valioso, ¿no? Saber cómo comunicar este tipo de antecedentes e información, ¿no? Sabemos también que hasta el año 2004 se desempeñó como profesor del curso de Informática Jurídica en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Temuco, lo que demuestra también otra perspectiva importante de su ámbito profesional. Por su parte, Elvira López, ella es doctora en Historia y Civilizaciones de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, magíster en Ciencias Sociales con mención en Historia de la misma universidad y licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en Historia de Chile y América a fines del periodo colonial y durante el siglo XIX, centrándose en la historia económica y social del proceso de construcción de los estados nacionales latinoamericanos, tema, por supuesto, que tiene mucha relación con la construcción de las constituciones, ¿no es cierto?, y de los procesos que vamos a revisar en esta jornada. En su investigación se ha abocado al análisis de las finanzas y la creación de una burocracia estatal con el fin de observar las transformaciones y continuidades que implicó la ruptura del pacto colonial. Actualmente es investigadora responsable del proyecto Fondesit de iniciación del funcionario colonial al burócrata republicano, actores e instituciones en un periodo de transición, Chile 1770-1880. Es bien interesante este enfoque porque por otro lado uno podría decir, dentro de esta lógica, ¿no?, constituyente, la transformación del súbdito al ciudadano, ¿no?, como en esa búsqueda. También fue investigadora responsable del proyecto de postdoctorado, Fondesit, el Estado en la provincia, la organización institucional y la formación de la burocracia en Coquimbo, 1810-1860, en el que se estudió la conformación del Estado en una escala local. Investigadora titular del proyecto State Building in Latin America Project de la European Research Council Advanced Grant, y hay 230246, el número, entiendo, de la investigación, que abordó el proceso de formación estatal en América Latina durante el siglo XIX. Tiene varias publicaciones y destacan su libro El proceso de construcción estatal en Chile, Hacienda Pública y Burocracia, 1817-1860, del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, de una institución hermana. Y finalmente cerrará las intervenciones don Eduardo Morales Robles. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Dentro de sus áreas de ejercicio se dedica al derecho tributario, tributación de la empresa, tributación internacional y planificación tributaria, derecho civil y asuntos corporativos en general, derecho penal y legislación penal económica. Tiene experiencia en procesos de due diligence, auditorías legales y asesorías integrales a empresas. Como experiencia laboral es socio de MGC Abogados y abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago, fiscal de Johnson's S.A., socio de Lloyd y Touch, director editorial Salesiana, abogado en Langton Clark y Compañía Limitada, y socio de consultora Integra Limitada, abogado asociado en Filippi, Irarrázaval, Pulido y Brunner. También se ha destacado en la docencia universitaria, profesor de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Penal de la empresa, de la Facultad de Derecho también de la misma universidad, así como profesor magíster en Derecho Tributario de la misma casa de estudios. Como pueden ver, todas las personas que nos acompañan en este momento, tenemos tres grandes y profesionalmente hablando, ¿no es cierto? Pero así como personas que generosamente se han puesto a disposición del archivo para poder conversar con la ciudadanía en esta jornada. Así es que tres grandes personas, tres grandes profesionales con tremendos currículums y dejamos la palabra entonces a Daniel para que comience con su intervención. Daniel, ya hemos dicho 15, 20 minutos. Lo mismo después Elvira y más adelante Eduardo para proseguir más adelante con la conversación, diálogo, e invitamos también a quienes nos acompañan, ya sea a través del Zoom o a través de Facebook Live, que pueden hacer sus consultas a través del chat, cosa de que al final de las rondas podamos ir respondiéndolas como parte del panel. Así es que, Daniel, tienes la palabra. Tienes que abrir tu micrófono. Daniel, tienes cerrado el micrófono. Sí, estaba tanteando. Ah. A ver, yo agradezco la invitación, en verdad. Yo se lo dije a la persona que me invitó. La verdad es que me sentí muy honrado cuando del Archivo Nacional me pidieron que concurriera hoy día y que pudiera decir algunas palabras, y eso les agradezco mucho. Además, creo que un proceso constituyente que estamos nosotros como chilenos sometidos ahora es una cuestión que puede cambiar el ritmo de la historia un poco de aquí en más, porque en el fondo hay un remesón fuerte en lo que es la forma de relacionarnos, la forma del poder, ¿no? Como las estructuras de poder, la forma de cómo la ciudadanía se involucra en los temas del poder y cómo se involucra también en la forma de gobierno. Todo esto, todo este remesón social tiene que ver con un proceso constituyente. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué pasó esto? Y yo me voy a tomar algunos segunditos, no me voy a meter en la historia, doña Elvira, no se preocupe, pero sí tengo que hacer algún poco de por qué pasó esto. El 18 de octubre, si no, no estaríamos acá, si no fuera por el 18 de octubre, que una chiquilla saltó un validador del metro y después otros chiquillos lo siguieron, y bueno, ya sabemos qué pasó, ¿no? La gente salió a la calle, salió a reclamar, se pusieron temas sobre la mesa que no habían llegado, quiero ser bien sucinto en esto para no latearlo, pero claramente la gente empezó a reclamar por los abusos, que consideró que ya como que despertaron, estos abusos existen, empezaron a enumerarlo, empezaron a ponerlo sobre la mesa, y las grandes desigualdades que existen hoy en Chile. Y frente a eso, frente a estas grandes desigualdades que existen en Chile, que paréntesis, nadie puede decir que no se dijeron, porque uno tiene este papel, por ejemplo, este librito que se llama Desiguales, que escribió el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Y esto está escrito ya hace 2 o 3 años, esto incluso el año 2017, este libro que se llama Desiguales, que por ejemplo el presidente Piñera mencionó en su campaña, en su segunda campaña, él cuando tenía estos conversatorios con otros candidatos de su propia, de la derecha, en las radios, mostró este libro él. Entonces, este libro que muestra todos los tipos de desigualdades que existió en Chile, y me voy a tomar la libertad de decir en el índice, por ejemplo, Chile, país desigual, socioeconómicamente, después en la historia de Chile, pesada herencia, desigualdad en la sociedad,
la molestia y la tolerancia, la reproducción de la desigualdad que se va haciendo, riqueza y poder, todas las formas de desigualdad están ya expresados en este documento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2017. Entonces, lo que hicieron los chiquillos, creo en mi opinión, el del 18 de abril, del 18 de octubre en adelante, fue despertarnos y decir, ¿sabéis qué más? Esto ya no aguanta, digamos. Y no aguanta, ¿por qué? Porque hemos tenido demasiada desigualdad, y en estos 30 años que se supone íbamos a volver a un estado en que el Estado fuera un poco más protector, no ha pasado. Y entonces ahí yo entro a decir, ¿pero por qué yo digo esto? ¿Qué quiero decir? Bueno, el 18 de octubre la gente salió a la calle, hubo... estamos hablando de 2 millones de personas en la manifestación más grande de la historia en todo el país. Y bueno, y entonces uno dice, uno no se puede quedar como decir, ah, ya pasó eso y chao. No, la gente empezó a presionar, a presionar, a presionar, y se dio, en su momento determinado, que los partidos políticos, frente a lo que estaba pasando, suscribieron este documento, ¿no? Ustedes lo tienen acá, es el documento que se llama Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre de 2019 por todos los partidos políticos, salvo el PC y otros, pero que después se adhirieron. Este documento es el resultado, en mi opinión, de lo que pasó en las calles y que la presión que se ejerció por todos los sectores sociales. Ahora, ¿cuál es la pregunta que uno se hace, digamos? Nosotros tenemos una constitución, que es esta, que es la Constitución del 80, a la cual se arribó como un grupo de personas, ¿cierto? La Comisión Ortúzar, el 23 de octubre de 1973 empezó a hacerla, o sea, no ha pasado ni un mes del golpe de Estado, y Pinochet le encargó al señor Ortúzar y a otro grupo de 10 constitucionalistas que hicieran esta constitución. O sea, la hicieron, esta constitución, 10 personas. En un principio estaba Tata Silva Bascuñán y otros que se retiraron, y al final eran, dejémonos de cosas, puros UDI. Hoy día serían UDI. En ese momento eran de derecha, después Jaime Guzmán, que estuvo detrás de esta constitución, creó la UDI. O sea, los que hicieron esta constitución son los mismos que hoy día no quieren renovarla, no quieren cambiarla, no quieren votarla. ¿Ya? Yo sé que cuando yo hablo también en términos políticos, y eso yo se lo mencioné y es así. O sea, los que hicieron esta constitución son los que hoy día no quieren botarla a la basura. Los que quieren que permanezca, los que quieren reformar o rechazar para reformar, etc. Pero esta constitución lo que tiene es que no la hicieron todos los chilenos, ni la aprobaron todos los chilenos, porque nadie puede decir que la aprobación de 1980, digamos, con un plebiscito que no tenía registro electoral, no tenía tribunal electoral, que uno iba a votar y le cortaban el carnet de identidad en una esquina, no se sabía quién votaba y quién no, ¿cómo sabemos realmente una dictadura, digamos, con miedo, etc. Entonces, la verdad es que esa constitución además tenía senadores designados, tenía senadores vitalicios, bueno, ha sido cambiada más de 200 veces, modificaciones ha tenido más de 200, pero nunca se modificó la médula, el corazón de esta constitución. Y ahí es donde vamos entonces a decirnos, ¿por qué este proceso constituyente? Bueno, el proceso constituyente es por eso, porque esta médula, esta constitución, a pesar de que ha sido modificada más de 200 veces, y además, a pesar de que Ricardo Lagos en su momento dijo que hay una nueva constitución, y que, bueno, lo dijo él, no es lo que gente, yo no creo que Ricardo Lagos represente mucho a la gente que salió en la calle después, así que, aunque él lo diga, no creo que representa a los sectores de centro izquierda que hoy día están pidiendo cambios. Esta constitución tiene dentro de sí misma, y como decía recién, en su corazón, tiene ciertas cosas que no permiten modificar esa médula. Y por ejemplo, ¿qué es? Por ejemplo, a ver, vamos hablando. En el artículo 19, que es el artículo que se menciona los derechos de las personas, establece, entre otras cosas, esa misma constitución, yo dije, va, ya, esta constitución política de la República de 1980 tiene en su interior el artículo 19, por ejemplo, el artículo 19, número 21, y dice que el Estado no puede participar en la economía salvo que una ley de quórum calificado lo permita. Dice, el Estado y su organismo podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado lo autoriza. O sea, el Estado no tiene autorización para ingresar a para tener actividades económicas. ¿Cuántas son las empresas del Estado hoy día? El Banco del Estado, que cumple funciones igual que cualquier banco, Televisión Nacional, que cumple funciones como cualquier entidad de televisión, Ferrocarriles del Estado, que lo destruyeron entero en la dictadura y después lo siguieron destruyendo cuando llegó la Concertación, y un par más, ¿no? Entonces, el Estado, bueno,
cuando uno dice es un Estado subsidiario, me dice, pero ¿dónde está consagrado eso? Está consagrado en la médula, en ese artículo y en otros. Está consagrado en que el Estado, por ejemplo, no puede ingresar a desarrollar funciones económicas porque está metido ahí este principio de subsidiariedad. Y entonces me van a decir, bueno, pero ¿dónde está? Bueno, yo le voy a decir, artículo 19, por ejemplo, número 18. Y cuando dice artículo 19, número 18, que la Constitución asegura a todas las personas, el derecho a la seguridad social, dice. Y dice que las leyes que regulan el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. ¡Ups! No es posible entonces cambiar el sistema de FP, sino en la ley de quórum calificado. Nos costó 1 kilo que los senadores y diputados dejaran que el 10% pudiera ser retirado por las personas. ¿Ustedes creen que van a dejar que se cambie el sistema de FP, el decreto ley 3500? No lo van a dejar porque se requieren 2/3, que es un quórum muy, muy alto. Y está consagrado en el artículo 19, número 18. Entonces cuando dicen, no, pues se necesita ley, sí. Los llamo a que consigan ese quórum que se necesita para el artículo 19, número 18, cambiar el sistema de AFP. O por ejemplo el artículo 19, número 9, que habla de la salud y dice el derecho a la protección de la salud. Y dice, cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Entonces, ¿nos da el derecho a la salud o nos da el derecho a elegir la salud? Nos da, parece, el derecho a elegir la salud, porque dice eso. El derecho a elegir la salud debiendo acoger uno, o el estatal o el privado. Los que tienen plata eligen el sistema de ISAPRE, por supuesto, son un 17% de la población, y su 7% va al sistema de ISAPRE. Por supuesto, los que tienen ISAPRE, ¿cierto? Piden una hora al médico especialista y se los dan para el día siguiente, eso me pasa a mí, no tengo rollo con decirlo. Pero los que están en FONASA piden una hora al médico especialista y se las dan 1 año y medio después. Y eso pasa todos los días. Entonces estamos viendo que hay 2 sistemas de salud en Chile consagrados por la propia Constitución. La Constitución del 80 consagra 2 sistemas de salud cuando no pasa en ninguna parte del mundo. Yo reto a cualquiera que ustedes que busque un sistema en el mundo en que no descanse, por lo menos en los países que uno conoce, ¿no? Como Europa, Alemania, Francia, Portugal, España, no sé, Finlandia, Suecia, donde haya un sistema de salud que descanse en los privados y que además los privados hagan lucro con ese sistema de salud. Lo que pasa en los países desarrollados es que tienen un solo sistema de salud, con un solo plan de salud, administrado por el Estado, y el que quiere un seguro extra, por supuesto, lo puede comprar, ningún problema. Entonces, lo que cada uno pone en la mesita, su 7%, etcétera, lo que salga de su contrato de trabajo, va al plan de salud común de todos, y se le garantiza a todos lo mismo. A todos lo mismo. Entonces, uno tiene la experiencia de países como en Europa en que la salud está garantizada por el Estado y no hay que hacer bingos, ¿no es cierto?, si uno le viene un cáncer o empezar completadas, ¿no? Porque el sistema está garantizado por el Estado. Los Estados, los derechos sociales universales están garantizados por el Estado. Esto no está en la Constitución. La Constitución no lo permite eso. No permite que el Estado garantice los derechos sociales universales. Esta Constitución no lo permite. Y no lo permite en el artículo 19, número 18, el artículo 19, número 9. Oye, el artículo 19, número 24, el derecho a la propiedad, que tanto le gustaba a Jaime Guzmán. Leamos el inciso final, o párrafo final, para que ustedes lo entiendan. Y dice, los derechos de los particulares sobre las aguas. A ver, ¿cómo? ¿Particulares tienen derechos sobre las aguas? Sí. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos, constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre esos derechos de agua. Entonces hoy día hay algunos que tienen derechos de aguas y uno va, por ejemplo, a Petorca y ve los paltos, lindos los paltos en el cerro, ¿cierto? Hay que saber que el agua, en ese sector está Petorca, los paltos, muy bien plantados, ese señor tiene derechos de agua. Usted cruza la calle, textual, cruza la calle, no es que no cruce la calle, y ve que al frente a un señor se le murieron los animales, un criancero, ¿cierto? Se le murieron los animales porque no tenía derechos de agua, y tiene que esperar una vez a la semana que llegue un camión aljibe a llevarle el agua para la semana. Bueno, eso pasa en Chile. O va a Nogales, como me pasó a mí, que fui a una charla, y de repente me dice, mire, abogado, vamos a conocer el Pozo 9. ¿Qué quiere decir? Ya les di la charla. No, no, venga. Y fui al Pozo 9. Y en el Pozo 9 me dicen, este es uno de los grandes pozos, hay más de 10 que tiene la minera acá. Y ellos tienen derechos de agua, la minera tiene más de 10 de estos, unos pozos enormes con miles de litros de agua. Y me decían, Anglo American tiene esto y tiene una mina acá, la mina El Soldado. Y miren los cerros allá arriba. Sí, ve las casas, sí. Esos señores tiran la cadena 2 veces al día, no pueden tirarla más porque no tienen agua. Pero la mina tiene todos los derechos de agua. ¿Y sabían qué habían hecho los cabros? Se habían tomado el Pozo 9. Entonces habían obligado a la minera a entregarles un poco de agua. Porque ellos son dueños del agua y el pueblo de Nogales no. Los chilenos no somos dueños del agua, en verdad. Unos tienen
derechos de agua y la pueden usar, vender, arrendar, etcétera, y otros no. Y eso está consagrado en la Constitución de la República. Entonces, entre otras cosas, uno dice, bueno, ya con todo lo que, volviendo atrás, ¿no? Este movimiento social obviamente refleja que en un principio la gente no decía, voy a cambiar la Constitución. No, lo que la gente decía básicamente era, hay desigualdad, estamos hasta aquí, estamos endeudados, y de repente se empezó a poner la pelota al piso y vimos que la Constitución tenía muchas pifias. ¿O ustedes creen, por ejemplo, que hay alguna mención en la Constitución del 80 a los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Que es un tema que hemos aprobado, tratado internacional. No hay ninguna mención a las menciones, digamos, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. O si ustedes piensan a buscar la Constitución, ¿hay alguna mención a los derechos de los pueblos originarios? No hay ninguna mención a los derechos de los pueblos originarios en la Constitución del 80. ¿Hay alguna mención a los derechos de los discapacitados? No, ninguna. ¿Hay alguna mención, por ejemplo, al derecho a la propiedad, digamos, al derecho a la vivienda digna, como por ejemplo está en el artículo 47 de la Constitución española? Nada. Entonces, ¿aquí qué le pasa con la vivienda digna? Nada, pues van creciendo los campamentos, por ejemplo, lo que pasa en Viña del Mar, ¿no? Con el campamento Manuel Busto y el otro campamento, el Felipe Camiroaga, que son los de los más grandes de Latinoamérica. ¿Por qué? Bueno, porque aquí nadie se hace cargo y porque los derechos sociales universales no los tiene el Estado, se los entregaron a los particulares, para que hagan negocio, para que lucren con la educación, para que lucren con la salud, para que lucren con el agua, etc. ¿Qué pretenden? Bueno, ¿y para qué decir todo lo de las pensiones? Para que la AFP lucren ganando plata con la administración, porque ellos no lucran con lo que se le da a quienes ponen su plata en la AFP, pero nos obligan a estar todos en la AFP y además lucran con la administración de eso. Entonces, lo que el pueblo como que se puso en la cabeza es, aquí hay que cambiarlo, y hay que aprobar este constituyente del 25 de octubre. ¿Por qué? Porque queremos pescar esta constitución y tirarla para el lado y hacer una constitución entre todos. Y yo decía que los que hicieron la constitución fueron un grupo de 10, que era la Comisión Ortúzar, porque nadie puede pensar que la Comisión Ortúzar era un socialista, si en ese momento lo estaban persiguiendo, ¿no? Entonces, lo hicieron 10 personas que representan solo un sector político que hoy día es el mismo sector que no quiere cambiarla. Y en cambio, con esta convención constitucional, o asamblea constituyente, que es lo mismo, vamos a participar todos. Van a participar desde la UDI, RN, va a haber gente de Opoli, gente de la DC, gente del Frente Amplio, comunistas, radicales, etcétera. Todos van a poder, y ojalá muchos independientes, ¿no? También que estén en esta asamblea constituyente o convención constitucional, como quieran llamarlo. Y eso es lo que por eso uno se explica este proceso constituyente que estamos ahora, porque la gente, primero, sin entender bien por qué, salió a la calle a reclamar y después se le dio un sentido y, lógicamente, votando la constitución de Pinochet, echándola a la basura, ¿cierto? Podemos hacer entre todos una constitución que establezca ciertos derechos básicos, universales para todos, y quizás tan importante como esta nueva constitución es votar la que tenemos actual, porque nos amarra y no nos deja funcionar con derechos básicos sociales garantizados. Y por otro lado, establecer, por cierto, los límites del poder, digamos, en las distintas instituciones, Contraloría, que supongo que va a estar, Banco Central, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, eso también, digamos, obviamente, con los límites que tiene cada una de estas instituciones. Y quiero terminar, espero no pasarme el tiempo, haciendo una breve definición de lo que es una asamblea constituyente, que uno la puede sacar de un estudio que hizo el PNUD, ¿no? Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que dice que una asamblea constituyente o asamblea nacional constituyente es un órgano colegiado conformado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas electos por sufragio popular para discutir y diseñar exclusivamente un nuevo texto y orden constitucional y no para ejercer facultades legislativas. Como consecuencia de lo anterior, una vez cumplido ese cometido, debe disolverse. O sea, la convención constitucional es lo mismo que una asamblea constituyente, un problema de términos, de nombres. Yo he conversado con uno de los de las personas que redactó el 15 de noviembre este acuerdo por la paz, ¿no? Que bueno, fue una constitución, y me decía el diputado que, bueno, redactó él y Jacqueline Berselberg, me decía que cuando quisieron ponerle el nombre de Asamblea Constituyente, la derecha les dijo, no, ¿sabes qué? Ustedes han estado con este nombrecito hace 4 años, así que tienen una ganancia ya de 4 años, así que pongámosle otro nombre. Y por eso se aceptó que esa noche no se llamara Asamblea Constituyente, sino Convención Constitucional. Tenemos que entender además que la Convención Constitucional es aquella que son 155 personas, mitad mujeres, mitad hombres, única institución en el mundo que tiene paridad total,
y la convención mixta, que es 86 diputados y senadores y 86 ciudadanos elegidos por la gente, digamos, que forma esta comisión mixta constitucional. Esa es la opción que nos dan el 25 de octubre. Primero, el 25 de octubre decimos sí o no a la nueva constitución, apruebo o rechazo. Elegimos la forma, o sea, con la convención constitucional o con la convención mixta constitucional. El 11 de abril elegimos los constituyentes, 155, un año después de terminada la constitución por los constituyentes, se aprueba o se rechaza esa constitución. Aquí me voy a tomar un segundito quitándole algo a Elvira. Disculpa. Es la primera en la historia que la ciudadanía puede participar por 3 vías democráticas. Primero, diciendo que queremos, aprobamos, rechazamos una nueva constitución y cómo la queremos, qué institución la va a hacer. La elección de los constituyentes en abril y un año después, si la aprobamos o rechazamos. Nunca en la historia de Chile la gente haya podido participar en una constitución con 3 instancias democráticas de participación. Eso. Muchísimas gracias, Daniel. A continuación, entonces, vamos a pedirle la palabra, o a otorgarle la palabra a Elvira López, la historiadora, quien nos va a dar también una mirada en perspectiva y, por supuesto, recordarles a cada una y cada uno de quienes nos siguen que pueden formular sus preguntas a través del chat, ¿no? Ya sea de Zoom o de Facebook Live, para recogerlas y orientarlas hacia el final de la ronda de participación de cada uno de nuestros panelistas. Elvira, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias al archivo por esta invitación a discutir sobre un tema que me parece fundamental en este momento y con distintas miradas también desde distintas disciplinas. Entonces me gustaría primero señalar que mi aporte a este diálogo proviene desde la disciplina de la historia, así que voy a buscar quizás algunos dar pistas sobre 3 de los ejes que nos propusieron para esta discusión, teniendo como referencia algunas experiencias anteriores. Y estos ejes serían explicar un poco cómo se articula este proceso de redactar una nueva constitución, hablar algo sobre las experiencias pasadas, en segundo lugar el rol de la ciudadanía en este proceso, y un tercer punto de por qué es tan importante en el fondo este proceso constituyente y cómo repercutiría en otras áreas de la convivencia civil. Entonces creo que hay algunas experiencias anteriores que pueden orientarnos, para bien o para mal, en este momento que estamos viviendo. Por otra parte, además desde mi disciplina, también voy a hablar como ciudadana que se interesa en esto y que ha tomado participación en la medida de mis posibilidades, ¿cierto?, de este proceso y este momento político que estamos viviendo. Respecto al primer punto de cómo se articula un proceso, el primer momento constituyente, el primer proceso constituyente, históricamente se articuló en torno a la necesidad de dotarse de una constitución, o que se conoce también como una Carta Magna, tras la independencia de la monarquía española. Entonces podríamos señalar que quizás uno de los elementos históricos es que la redacción de un texto constitucional señala o está asociada a un cambio de régimen político. En el caso de inicios del siglo XIX, eran muchísimas las esperanzas que estaban depositadas en la redacción del texto constitucional, porque era el que iba a sentar las bases de la nueva república. Estamos pensando en los años 1817, cuando se derrotan los españoles, una primera derrota a los españoles en el territorio chileno, y entonces en esa década y en los años que siguen hay 6 textos constitucionales, en 1818, en 1822, el año 23, el año 26, el año 28 y finalmente la constitución que va a durar casi un siglo, que es la de 1833. Los desafíos en ese momento eran colosales porque la constitución tenía que zanjar una serie de elementos tanto de carácter político, pero también filosófico y de carácter administrativo. O sea, había que ponerse de acuerdo sobre elementos tan diversos como los derechos fundamentales que tenía que garantizar una Carta Magna, la igualdad de los individuos, por ejemplo, la libertad de expresión, cosas que anteriormente no existían.
También tenía que sancionar el sistema de gobierno, un gobierno republicano, representativo, buscar ahí el equilibrio entre los poderes del Estado, y también temas de orden administrativo, por ejemplo, si íbamos a tener un régimen centralizado, unitario, un régimen más bien federal. Entonces, la magnitud de toda esta tarea, en este primer momento constituyente, va a ser que va a conllevar una politización importante en la sociedad, de aquellos que tenían acceso a la vida política, principalmente los que vivían en centros urbanos, fueran parte de la élite o no, o sea, fueran parte de los que iban a poder participar, por ejemplo, en las elecciones, o de manera indirecta, porque hay un florecimiento en toda esta década de pasquines, periódicos, revistas, en los que el debate constitucional es el punto como fundamental, o sea, ocupa una plaza muy preponderante. De hecho, hay periódicos, porque en la época además duran muy poco, a veces se publican periódicamente, pero duran un mes, por ejemplo, que se llama El Constituyente, y en el que se relatan los debates que se están dando en las asambleas que redactan estos textos. Pero también hay unas consultas directas a la población, por ejemplo, se le consulta a la población sobre cuál es el régimen administrativo que prefiere, si un régimen federal, por ejemplo, o una república de carácter unitario. Entonces también hay una interpelación más bien directa. Y históricamente uno de los temas, y que también es un tema que creo que apareció en el debate actual, es el tema de la representación. El hecho de cómo se eligen a estos constituyentes, qué tanta legitimidad tienen estos constituyentes, porque hay críticas, por ejemplo, que en el acuerdo que mostraba, ¿cierto? El acuerdo del 15 de noviembre, se estipula que los miembros a la constituyente van a ser elegidos bajo el sistema electoral que se elige a los diputados actualmente. Entonces, uno podría tener reparos frente a este sistema electoral y decir que en realidad entonces no va a ser tan representativo, el hecho de que sean los mismos distritos. También había una crítica, ¿cierto?, respecto, bueno, cuando se integró el tema de la paridad, también apareció el tema de la representatividad. En fondo, que es un tema que no es novedoso, ¿ya? Otro elemento que me parece importante de la discusión de los textos constitucionales en esa década, y también en la Constitución del año 25, es esta especie de separación que existe entre los constituyentes y los técnicos, ¿ya? O sea, entre aquellos elegidos democráticamente, ¿cierto?, por las leyes electorales del momento para redactar el texto, y aquellos que son como los especialistas. Porque incluso en algunos casos en que hubo asamblea constituyente, que era la encargada, ¿cierto?, de redactar el texto, esto resultó, esta convivencia, por así decir, con los técnicos, los expertos, resultó bastante funesta, porque la persona a la que se le encargó la redacción final, hay que pensar que no todos son abogados y conocen el lenguaje técnico, ¿cierto? En el caso del año 1823, por ejemplo, se nombró a una comisión, y a cargo de esta comisión estaba el intelectual ultraconservador que era Juan Egaña, que desconoció las demandas ciudadanas, de aquellos que habían las demandas de lo que se esperaba de un texto, y hizo un texto totalmente a su medida, que se conoce como la Constitución Moralista del año 23, porque establece, de hecho, criterios morales, y fue rechazada de inmediato, tuvo alrededor de una vigencia de 6 meses y cayó en desuso, ¿ya? Por eso me parece que también es importante tener, o sea, estar como pendientes de cómo se va a articular internamente este debate, en que los constituyentes van a tener que dialogar con expertos y también con la sociedad civil, o sea, en un proceso en el que todos seamos escuchados. El acuerdo, de hecho, cita y estipula la creación de, abro comillas, dice, una secretaría técnica conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional. O sea, va a haber una secretaría técnica, ¿cierto?, que va a asesorar. Y creo que este punto de cómo va a ser este equilibrio es importante, porque en Chile tenemos la experiencia, lamentablemente, ¿cierto?, del fracaso estrepitoso de algunas de las políticas públicas, que tienen que ver con que hay problemas que se les ha dado solo una mirada o una solución desde el punto de vista técnico, sin procesos de participación ciudadana. Estoy pensando, por ejemplo, en el Transantiago.
Entonces creo que es importante encontrar este equilibrio entre, y es un desafío también, ya sea el resultado de la elección, ¿cierto?, sea una comisión mixta constitucional o la convención constitucional. Otro factor histórico que me parece relevante es destacar que en los momentos constituyentes no han sido periodos de calma y de tranquilidad, cuando miramos nuestra historia, sino más bien épocas de fuertes conflictos, de crisis social, de crisis económica, política, tanto si pensamos en el siglo XIX como también en el siglo XX. Entonces, la situación actual no sería en ese sentido una excepción. Y no tiene por qué ser un elemento que vaya a perjudicar la redacción. Hay un cierto temor que el momento histórico al que estamos viviendo, con fuertes confrontaciones, ¿cierto?, con una crisis social, ahora además encima con la pandemia, ¿cierto?, una fuerte crisis económica, entonces que esto vaya en alguna medida como a perjudicar la redacción de este texto. Que vaya a perjudicar el debate, lo vaya a influir de alguna manera. Suponiendo, perdón, que el momento ideal, ¿cierto?, para redactar una constitución debiera ser un momento de mayor paz social. Esta suposición puede no ser errada, ¿cierto?, pero al menos la historia en nuestro país demuestra lo contrario, que ha sido momentos de fuerte ebullición social cuando se han redactado los principales textos constitucionales, o aquellos quizás que han perdurado más en el tiempo y han tenido una relevancia mayor. Estoy pensando en la Constitución de 1833, también en el caso del año 1925 e incluso la Constitución que nos rige actualmente. Son épocas en que la sociedad estaba fuertemente politizada. Ahora, un segundo aspecto sobre el rol de la ciudadanía y un poco la mirada que podemos tener desde la historia, me parece que es un elemento clave porque, como ya lo señalaron, ¿cierto?, es desde la ciudadanía que surge la demanda por una nueva Carta Magna, no de las cúpulas políticas, aunque la salida haya sido institucional, ¿cierto?, y venga formalmente de este acuerdo del 15 de noviembre. Es un proceso en ese sentido, ¿ya? Por eso hablamos de un proceso constituyente, porque la demanda se fue articulando de manera muy lenta, bajo, ¿cierto?, una crítica constante a la Constitución actual y a las condiciones en que fue redactada, sancionada e impuesta, y sufrió muchas reformas en los últimos gobiernos, pero podríamos decir que fue con el estallido social que el régimen político que sustenta esa carta pierde legitimidad y se vuelve entonces necesario un nuevo texto, vamos a decir, no fundacional, pero un nuevo texto en el fondo que dé un marco legal y político. Tampoco estoy señalando con esto que va a haber probablemente un borrón y cuenta nueva, como también es un temor legítimo por parte de la ciudadanía, porque hay principios fundamentales que no se van a cambiar. No se parte de cero cuando estamos redactando una constitución. En relación a los derechos, en general los textos constitucionales, ¿cierto?, van integrando, son más bien una progresión, se han ido integrando. Quizás la Constitución del 80 en ese sentido es un texto rupturista, pero las constituciones anteriores lo que había era un cierto reconocimiento e integración de los avances que estaba demandando también la sociedad. Hay un aprendizaje en ese sentido. Se puede acordar la inclusión de nuevos derechos sociales, reformas al sistema de gobierno, por ejemplo, un equilibrio mayor de los poderes del Estado. Se habla de que tenemos un excesivo presidencialismo, que probablemente eso se podría cambiar. En el orden administrativo, por ejemplo, lograr un mejor equilibrio entre las regiones y el centro, ¿cierto?, Santiago. Pero hay que tener además presente, y creo que esto a veces se olvida, de que en cualquiera de los casos va a haber un plebiscito obligatorio en el que vamos a tener que ratificar este texto, ¿ya? O sea, eso no es un elemento menor. Podría no gustarnos y rechazarlo. Digo, no es que estamos como frente a una salida sin... o sea, hay distintas alternativas que hay que vislumbrar. Y también creo que es necesario ser realista en las expectativas, porque es la sociedad chilena actual la que va a elegir a los constituyentes. Una sociedad que ha sufrido fuertes transformaciones, que hay nuevas demandas, pero no es que va a llegar gente de otro sitio a establecer demandas que no son propias de
de la sociedad que tenemos actualmente. La sociedad chilena, pese a todas las demandas actuales, en general, históricamente se ha caracterizado por ser una sociedad bastante conservadora y tradicional. Entonces no es que vayamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a redactar un texto que no tiene que ver con nuestra realidad, ¿ya? Los constituyentes a los que vamos a elegir, y si en el caso de que fuera una convención mixta, ya se eligieron a ciertos diputados que pasarían a formar parte de esta asamblea, responden un poco al momento presente. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Y otro elemento del rol que juega la ciudadanía, que es clave, que ya fue citado, ¿cierto?, es el elemento de la paridad de género, por ejemplo. Esta fue una demanda que fue empujada desde la sociedad, se articuló a través de redes, ¿cierto?, de mujeres que asesoraron también en materia técnica. La red de politólogas, por ejemplo, jugó un rol ahí importante para lograr esta asamblea paritaria. Pero en el fondo esto vino a canalizar demandas del movimiento feminista, un movimiento, ¿cierto?, que es transversal a la sociedad, y que demandas que son bastante masivas, como se pudo ver ¿cierto?, en la movilización y la marcha del 8 de marzo a inicios de este año. Sin la fuerza de este movimiento, la presión habría sido probablemente mucho menor, porque hay sectores que criticaban justamente el hecho de que al establecer cuotas se alteraría el principio de la representatividad. Entonces, en ese sentido, respecto a la paridad, creo que hemos avanzado mucho históricamente. Respecto, por ejemplo, a 1823, cuando el rol de las mujeres fue de observadoras, porque se les construyó una galería especial para las señoras, para aquellas que quisieran ver los debates parlamentarios. ¿Ya? Ese fue el rol que jugaron en ese momento. Y por último, sobre un poco por qué es importante este proceso y la redacción de un nuevo texto constitucional, y la convivencia, en el fondo, la mejor convivencia civil que podríamos lograr. Creo que es fundamental, ya se mencionó también, ¿cierto?, la legitimidad del proceso en el que se redacta una constitución. Y que muchas de las demandas fundamentales, por ejemplo, en torno a los derechos sociales, pueden incluirse y lograrse una cohesión de estas demandas y una cohesión entre el sentir de la ciudadanía y también el cuerpo político, que se ha visto, ¿cierto?, como una especie de ruptura, y que eso es algo que quedó de manifiesto con el estallido en octubre. Eso sería, ¿cierto?, un punto importante por el que me parece que es algo fundamental. Por ejemplo, también hay, en el caso de la Constitución de comienzo del siglo XX, había un sistema, el sistema que regía el sistema parlamentario, que era altamente impopular, cuestionado, y la nueva Constitución permitió, ¿cierto?, establecer, bueno, un sistema muchísimo, o sea, presidencial, ¿cierto? Y quizás, bueno, nos caímos hacia el extremo opuesto, pero también permitió la inclusión de ciertos derechos sociales, el reforzamiento de un aparato del Estado y de instituciones que, por ejemplo, van a regular la vida y la actividad económica. Entonces, aunque no sea la punta de lanza de las demandas sociales, y conscientes de que la Constitución es una especie de hoja de ruta, un marco general, creo que es importante tener un texto que sea acorde a los tiempos y a las transformaciones que ha experimentado la sociedad chilena en los últimos ya 30 años. Así que creo que esos serían uno de los motivos, y que la historia ahí nos puede dar también algunas orientaciones quizás. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Elvira. Muy interesante también la perspectiva de entre las necesidades del hoy y cómo la historia de alguna u otra forma nos aporta ciertas miradas, ¿no?, ciertos enfoques que podrían ser tomados en consideración en general. Pero sobre todo también para la comprensión de los procesos constituyentes o de elaboración de constituciones en el tiempo, ¿no?, y las necesidades de sus propios contextos. Entonces, en ese sentido también hay una relación, ¿no?, directa entre lo que Daniel nos señalaba al comienzo, ¿no?, de comprender un poco el contexto, pero también en función de lo que es la comprensión del Estado y su rol, ¿no?, y sus funciones a través y expresados en una Carta Magna, por ejemplo. A continuación, vamos a darle la palabra a nuestro tercer panelista, Eduardo Morales, y recordarles que seguimos recibiendo preguntas a través de nuestro chat, tanto del Zoom como de el Facebook Live, y señalarles también
que en ciertos momentos se han ido mostrando algunas imágenes de constituciones que forman parte de la colección del Archivo Nacional. ¿Ya? Un poco quisimos también no perturbarlo, sino que dar cuenta de que las constituciones como objeto, como documento, también son testimonio y parte de nuestro patrimonio, independientemente de las lecturas que podamos hacer de ellas, pero dan cuenta de nuestro pasado, de nuestro devenir histórico. Así que quisimos también darle esa relevancia en estas presentaciones, mostrándolas por lo menos una partecita, ¿no es cierto?, y cómo están elaboradas formalmente. Eduardo, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Leonardo. Quiero darle las gracias al Archivo Nacional de Chile por la invitación, porque es importante que una institución como el Archivo Nacional, cuya función es precisamente conservar la memoria del país, se preocupe de los temas no solamente del pasado, sino que temas del futuro. Es más, sin archivo nacional no hay historia, la historia no existe, y en realidad se convierte en literatura y muchas veces en ficción. Entonces, la importancia que tiene la institución para mí es tremendamente trascendente. Quiero dejar como primera cuestión es que yo no voté en la Constitución de 1980. No tenía la edad para votar, así que, y probablemente hubiera votado que no en aquella oportunidad por toda una serie de condiciones, requisitos que no se cumplían en aquel momento. Pero sí voté en la reforma del año 1989, una reforma en que el voto era obligatorio, en que se aprobó la reforma por más de un 80% de las personas, que los votantes, que prácticamente, y también hubo gente que no votó, y que también cumplió con una serie de requisitos que hoy día tradicionalmente consideramos que es vital para un proceso de esta naturaleza. Primero, no había presiones para votar de una manera u por otra, por ninguna parte, sino que era votos libres e informados, se indicaba claramente qué es lo que había antes y qué es lo que había después. Creo que en esta materia es tremendamente importante, y cosa que nuestra clase política no ha tomado en consideración, es que se modificó un elemento esencial y trascendental en la Constitución de 1980. Es cierto que ha tenido una serie de otras modificaciones, todas muy importantes, otras sustanciales, como por ejemplo en el año 2005. Pero hay una modificación que es la modificación del artículo 5 de la Constitución, que establece una regla, un principio y una obligación por parte del Estado chileno, por parte de cada uno de los integrantes de la administración del Estado y por parte de cada uno de las personas que forman parte, por ejemplo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y todos los poderes, las demás atribuciones del Estado. Y eso es lo que dice que en Chile el ejercicio de la soberanía va a reconocer siempre como limitación el respeto a los derechos humanos, y que es el deber de los órganos del Estado y de todas las personas respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como aquellos establecidos por los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile. Esta parte de los tratados vigentes y ratificados por Chile es la parte que complementa la Constitución. El hecho que no aparezca una serie de garantías o una serie de derechos que hoy día se consideran como derechos sociales no quiere decir que no estén en la Constitución. ¿Y eso por qué? Porque desde que se dictó esta reforma del año 1989, han habido por lo menos 30 tratados y convenios internacionales que suplen, complementan y reemplazan todas las disposiciones constitucionales que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, el derecho a la vivienda está considerado dentro del Pacto de San José de Costa Rica y los derechos Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que dicho de otro modo, de otro lado, eran convenios que son convenios del año 60 y fueron aprobados en Chile en el año 72 y que no fueron siquiera publicados por el país, sino en el año 1989. Entonces, tenemos una serie de convenios, de garantías que establecen o reconocen los derechos sociales que están en convenios internacionales. El derecho a la educación está considerado, el derecho a la vivienda está considerado, el derecho a la seguridad social está considerado, y así una serie de otros derechos. El problema entonces está decir, mire, ¿están o no están considerados? Sí están. Entonces, ¿por qué no se aplican? Bueno, pues no es un problema de institución, es un problema de que las personas que están obligadas a dar cumplimiento a estos convenios internacionales no lo han hecho. Y no lo han hecho desde el año 1989 en adelante. Entonces, esto no es un problema de constitución,
sino que más veces, en más de alguna oportunidad, es un problema más bien de aplicación de leyes. En ninguna parte de la Constitución se establece una regla de la discriminación. Es más, por ejemplo, en Chile existe, dentro de los convenios internacionales, también existe la obligación de los estados de establecer derechos efectivos, derechos políticos efectivos a las mujeres. Entonces ¿es necesario modificar la Constitución para reiterar algo que ya existe? Lo que pasa es que no aparece explícitamente en la Constitución, pero para eso hay que leerse otros proyectos de ley, otros textos constitucionales, que en definitiva, otros textos que complementan la Constitución y que hoy día, gracias a la página web de la Biblioteca del Congreso, del Congreso Nacional, uno puede tener acceso a todos esos beneficios, a todas esas disposiciones y puede hacerla y exigir su cumplimiento. Incluso nuestro país ha sido obligado en más de alguna oportunidad a dar cumplimiento a convenios internacionales en contra de su voluntad. Es más, la Corte Suprema reiteradamente ha tenido que dar explicaciones y dar excusas de por qué falló de una manera y no de otra. Entonces, la pregunta que nosotros deberíamos hacernos en este momento ¿es necesario o cómo se articula un proceso constituyente? ¿Una constitución es permanente, eterna o no es eterna? La regla es que las constituciones dependen de los países y dependen también del cumplimiento que los países den de esos textos constitucionales. Si uno compara, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos tiene una serie de modificaciones, pero es fundamentalmente la misma Constitución de 1776. Entonces, 76-78. Entonces, ¿qué es lo que hace? Establece la misma distinción de los poderes. Esta Constitución no establece las garantías constitucionales y, sin embargo, nadie puede sostener que en Estados Unidos no se respeten las garantías de las personas. Evidentemente que con el tiempo es una Constitución donde existía esclavitud y por consiguiente los conceptos o las ideas de libertad para las personas, de que no puede haber esclavitud, son acuerdos posteriores, totalmente posteriores. Nuestro país estableció una libertad de vientre en un primer tiempo y en segundo lugar también estableció la libertad plena de que en Chile no podía haber esclavitud. Pero eso depende de los tiempos y depende de las épocas. Entonces, el tema es que más de alguna oportunidad siempre ha sido necesario cambiar las constituciones. En nuestro país, efectivamente, como bien dijo Elvira, las constituciones han cambiado producto de efectos violentos. Nadie los quiere denominar de esa manera, pero son siempre guerras civiles. La Constitución de 1828 y la de 1833 precedió a esta última una guerra civil. La Constitución de 1833 cambió sustancialmente su fisonomía por una guerra civil entre el Congreso y el Parlamento, y el presidente de la República. La Constitución de 1925 también fue producto de una serie de problemas sociales y fundamentalmente por la presión de un grupo que eran los grupos militares, después de haber tenido todo un proceso previo en que el presidente de la República fue expulsado y después llamado para hacer una nueva constitución. Entonces, el tema es una constitución, tiene que ser permanente. En Inglaterra, que tampoco uno puede decir que Inglaterra sea un país que abuse de sus ciudadanos o de sus súbditos, no tiene una constitución tan clara. Y más encima, el primer texto constitucional, que es la Carta Magna, tampoco fue un acto popular, sino que fue la consecuencia de la presión de los varones y del clero al rey Juan Sin Tierra. Entonces, ¿cómo se articula el proceso? La respuesta es un gran depende. ¿Depende de qué? Depende de las circunstancias históricas de cada país, de cada momento. Si una persona considera que estima que una constitución no la representa, bueno, están los caminos institucionales para cambiarla. Y si considera que esos caminos institucionales no son suficientes, bueno, también existe la posibilidad de libremente decir, mire, yo quiero cambiarlo a través de otro procedimiento porque a mí el Congreso no me representa. Y porque las personas que están en el Congreso no me representan. Entonces, tengo el derecho entonces a pedir un cambio constitucional en todo momento y en cualquier momento, siempre y cuando sea esa una decisión evidentemente mayoritaria. ¿Cuál es el rol que tiene la ciudadanía en estos procesos constituyentes en general? El primer rol que tiene la ciudadanía, y este es un grave error que se planteó en todos los procesos, las modificaciones anteriores de la Constitución, es la obligación de participar. En Chile, desde el momento en que el voto se hace voluntario,
la mayoría de las personas deja de ir a votar y la política no les interesa. Y por consiguiente, las personas que participan, que son elegidas, no tienen la capacidad ni técnica, ni siquiera una capacidad de entender bien lo que están legislando para definitivamente decir, mire, yo voy a actuar de una manera determinada y voy a tratar de resolver sus problemas. Históricamente, yo no quiero ir tan atrás en la historia de Chile, pero hasta hace no más allá de 5 años, hay como los legisladores han tenido que dictar 3 o 4 leyes sobre la misma materia. Entonces la pregunta ¿es un problema de constitución o es un problema de las personas que nosotros elegimos para ser las personas que nos tienen que dictar las leyes o redactar las leyes o tratar de solucionarnos los problemas a través de las leyes? Enseguida, el segundo elemento que yo creo que es importante en el rol de la ciudadanía es la obligación y el rol de conocer qué es lo que había hoy, qué es lo que había antes, qué es lo que se va a cambiar, por qué se va a cambiar y cuáles van a ser los efectos de estos cambios. Hago mención solamente de que el texto de la Constitución de 1980, que está vigente, que está siempre muy cuestionado, es sustancialmente el mismo texto que la presidenta Bachelet, el 6 de marzo del año 2018, envió al Congreso Nacional para que se dictara una nueva Constitución. Si uno analiza, contempla más derechos, efectivamente, ya no son los 26 derechos, sino que son 30 derechos, pero desde el punto de vista de todos los demás procedimientos, las facultades del presidente de la República, las atribuciones del Congreso, son todas las mismas de la Constitución de 1980. Entonces, si este proyecto constitucional que se envió al Congreso, que duerme en el Congreso desde el 2018, comprende prácticamente las mismas garantías constitucionales, agregados estas garantías que de acuerdo a los convenios internacionales deben ser obligatorios para el país, entre ellos la Convención Universal de los Derechos Humanos, que no es un convenio, que no es un tratado, es una declaración, y no estaba considerada dentro de estos derechos reconocidos por la Constitución. Entonces, la necesidad entonces de conocer qué es lo que hay. Y segundo, la necesidad de comprender, la obligación de comprender, de estudiar lo que va a ocurrir o lo que se puede ocurrir. Yo no estoy en contra de que pueda haber un proceso constituyente, un procedimiento distinto, pero que sí las personas tengan la obligación de entender claramente qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. ¿Por qué es importante una redacción de la Carta Magna? Bueno, de una Carta Magna, porque de pronto una Carta Magna es un concepto que es muy poco democrático, porque la Carta Magna es el texto que los varones ingleses obligaban a firmar al rey Juan sin tierra, y fundamentalmente por problemas económicos. Entonces, ¿por qué es importante una constitución y por qué es necesario participar en ella? Primero, porque el Estado es omnipotente, el Estado es todopoderoso, el Estado somos nosotros. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que ocurre? El Estado puede hacer muchas cosas y puede afectar los derechos y las garantías de cada uno de nosotros. Y por esa razón, entonces, es que es importante establecer limitaciones formales y materiales a lo que hace el Estado, o en otras palabras, lo que hace. Enseguida, tiene que tener necesariamente contenido. Y toda la discusión que se ha planteado en estos últimos tiempos se refiere más bien al procedimiento más que al contenido. Entonces, creo que, en mi opinión, antes de seguir avanzando desde cómo vamos a hacer, es qué cosas son principios o cuáles son esas ideas principales. Me quedan pocos minutos, entonces yo quiero hacer algunas preguntas nada más. El por qué se debe cambiar esta Constitución. Uno podría decir que es una respuesta válida. La quiero cambiar porque se gestó bajo un régimen que no era democrático y que no se utilizaron procedimientos democráticos para su dictación. Segundo, porque no participé. Bueno, yo no he participado prácticamente en ninguno de los proyectos legislativos del gobierno y sin embargo tengo que someterme a este procedimiento. Sí, el elemento de participación es trascendente para darle legitimidad y para después decir, mire, ¿sabe? Yo participé, no me gustó cómo concluyó, pero que igual tengo que cumplirlo. ¿Por qué? Porque esas son las reglas del juego de la democracia. Tercero, ¿por qué incompleta? La verdad es que incompleta no lo veo tan así, con todos los convenios internacionales que complementan y reemplazan muchas de las disposiciones constitucionales.
última, otra pregunta es ¿por qué quiero? Bueno, uno puede querer cambiar todas las cosas que estén convenientes, siempre y cuando cuente con el apoyo y el respaldo de más, de más y más ciudadanos. Y en tercero, ¿por qué es mi responsabilidad y mi obligación participar en todo lo que implique un cambio, una modificación? Porque esto no solamente apunta al día de hoy, sino que también hacia el futuro. ¿Qué debe contener una constitución? La pregunta adicional, ¿solo derechos? No. ¿Derechos y deberes? Tiene. ¿Derechos individuales y sociales? Probablemente lo importante es que tenga estos derechos, pero que estos derechos sociales e individuales no traigan como consecuencia frustraciones de que no se puedan cumplir. Afortunadamente nuestro país hoy día tiene un mecanismo para gran parte de los derechos de la Constitución, que es el recurso de protección. Entonces el Estado tiene que cumplirlo y vaya que lo cumple a través de los tribunales de justicia. Incluso es más, los tribunales de justicia dictan sentencias más bien fundados en la Constitución que en lo que las leyes en particular señalan. ¿Tenemos que cambiar el régimen jurídico, el régimen político? Probablemente. Nosotros estamos muy acostumbrados a un régimen como el presidencialismo, que es el régimen que históricamente se ha aplicado en nuestro país. Parece que tuvimos un problema de audio, de conexión. Quisiera comprobar, parece que En la Daniel Constitución de Elías, 1920. ahí sí, Eduardo. Durante la Constitución de 1925, el presidente de la República tenía facultades, pero también tenía facultades de carácter económico los senadores y los diputados, y eso trajo como consecuencia un desorden en las finanzas del Estado. Elvira ya mencionó, y en uno de sus libros, y lo comentamos antes, de que el Estado, aunque no nos guste, sobre la base de la economía, mejorar la economía. Y sobre la base del orden y de la economía es donde los países van surgiendo, y es lo que ocurrió, por ejemplo, con Estados Unidos, lo que ocurrió con Inglaterra, lo que ocurrió con Francia y lo que ocurrió con España. Creo que ya son los 15 minutos, creo que he terminado. Muchísimas gracias, Eduardo. Creo que en algún momento te perdimos, ¿o no? O puede haber sido yo, pero uno nunca sabe con estas cosas del Zoom. Pero fue cortito, fue súper cortito. Alcanzamos a oírte el cierre también de perfecto, tu participación dentro de las últimas preguntas, así que no creo que no es tan sustantivo. 15 minutos fueron, así que ahí me quedé. Sí, no, sí, te escuchamos casi totalmente, si fueron unos segundos. Bueno, a continuación entonces vamos a dar paso a la ronda de preguntas que se ha ido generando por parte de las personas que nos han estado acompañando a través de nuestras redes sociales, y todas muy interesantes. Hay algunas que son más personalizadas que otras, pero en general yo creo que estamos todos, me refiero a los panelistas, ¿no?, en condiciones de poder dar respuesta a las mismas. Por una parte, desde el Facebook Live nos llega, voy a leer todas las preguntas, ahí les voy a pedir para que tomen nota, y después vamos a ir dando la palabra para que no nos vayamos interrumpiendo. Entonces, la primera pregunta que nos llega es: ¿qué derechos sociales podrían o deberían garantizarse en la nueva Constitución? De alguna u otra forma, entiendo que algunos de estos puntos ya han sido abordados, pero de todas formas es bueno conocer y apreciar la mirada de cada uno de los panelistas, ¿no? Una segunda pregunta que nos llega desde Facebook es: ¿qué opinan sobre los requisitos que existen para que participen los independientes si gana el apruebo? Otra pregunta que nos llega es una consulta, dice, para la historiadora, pero también voy a dejar el micrófono abierto para los panelistas. ¿Las constituciones en la historia han sido cada una refundacionales o han sido reformas de las anteriores?
se tocó el tema, ¿no? Entiendo por Elvira y también por Eduardo, pero de todas formas es bueno resaltar. Y una última pregunta que viene de Facebook, porque hay otras que nos han llegado a través del chat de Zoom, es ¿qué opinan del rol del Tribunal Constitucional? Entonces voy a cerrar con esta pregunta para darles las palabras a ustedes y después continuamos con las preguntas que nos han llegado a través del Zoom. No sé si quieren abrir los fuegos en función del orden de presentación o hagámoslo así mejor y es más democrático. Así que Daniel, tú tendrías la palabra. Tendrías que desconectar nomás el... Sí, no te preocupes. A ver, hay varias preguntas. Supongo que puedo empezar por la que yo quiera. Prefiero empezar por la última, a partir del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional hoy día, después de varias modificaciones que ha tenido, hoy día, no es que cuando se creó ni nada, hoy día tiene un papel, para algunos pensamos eso, de una tercera cámara. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en el fondo cuando el Tribunal Constitucional verifica la constitucionalidad de una norma, lo que hace es tener la facultad de cambiarla. Y eso se puede verificar en varios fallos en que no solamente declaró la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, sino que además cambió la norma y le agregó la norma, o sea, legisló. Y voy a decir algunos casos. Por ejemplo, en el caso del aborto 3 causales, creó una figura, porque que no fue aceptada en la Cámara ni el Senado, digamos, de la objeción de conciencia institucional. O sea, la Universidad Católica de Chile tiene una objeción de conciencia como institución. Yo no sé en qué lugar del mundo puede haber que la objeción de conciencia exista en una institución, si la objeción de conciencia está en la cabeza de cada uno. Pero el Tribunal Constitucional, que es hoy día y hoy por hoy un representante de un sector político, y que al que siempre se acude cuando le cuestionan la mayoría, digamos, la Cámara y el Senado dicta una normativa que a un sector, y específicamente a la derecha, no le conviene, aunque también ha recurrido a la izquierda al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, estableció que la Universidad Católica y otras instituciones, lo hizo a partir de la Universidad Católica, la Universidad Católica tiene conciencia como institución. Yo no sé si están hablando de Dios, pero conciencia, porque puede tener una objeción de conciencia a una institución completa. Eso no estaba en la ley de abortos 3 causales, que sí aprobó la objeción de conciencia personal. O sea, un doctor dice, yo no voy a hacer aborto, tengo una creencia, etcétera, y está muy bien, tendrá que hacerlo otro doctor, pero el Tribunal Constitucional creó una objeción de conciencia institucional que no sé cómo puede existir eso en la cabeza de alguien, digamos, porque las personas somos las que tenemos conciencia, no las instituciones. Otro ejemplo, por ejemplo, de lo que hizo el Tribunal Constitucional fue, en Bachelet 2 se hizo una modificación, la modificación a la educación, y se decidió que estos colegios particulares que reciben plata del Estado, que lucraban con la plata del Estado, aunque el derecho a la educación está, pero dentro del derecho a la educación también se dejaba que los colegios particulares subvencionados, los dueños lucraran con la educación, porque así era, ¿no? Aprobado, recibían la plata del Estado, de todos nosotros, nuestros impuestos, y ese señor pagaba cosas, pero también lucraba, porque ese era su negocio, era un negocio la educación. Bueno, se logró en Bachelet 2 que no pudieran ya ser sociedades los colegios. Entonces, fundaciones, corporaciones tenían que invertirse la plata de nuevo en la propia colegio, ¿no? Porque un concepto de fondo de que se pueda lucrar con la educación patea un poco, ¿no? Pero eso también se estableció en las universidades, se estableció en los colegios, en los jardines, etc. Y, no, los jardines no, en los colegios y en las universidades. Pero resulta que el Tribunal Constitucional metió en la legislación que las universidades sí podían ser sociedades. Por lo tanto, las universidades sí podían lucrar. Y eso está hoy día en la ley. Y entonces las universidades arriendan los sitios, etcétera, y ganan plata y lucran con la educación superior, aceptado por el Tribunal Constitucional, que modificó una legislación, y diciendo que era inconstitucional, yo no sé de dónde, pero diciendo que era inconstitucional el hecho de que las universidades no pudieran ser sociedades, entonces la dejó lucrar.
Otro ejemplo, por ejemplo, qué redundancia más mala. Bueno, lo que pasó con el CERNAC, ¿no? El CERNAC fue la Cámara de Diputados y el Senado le dio facultades para fiscalizar y para multar a aquellos que nos venden los bienes y servicios y no cumplen después con alguna obligación de la ley del consumidor. Hasta ahora se le hablaba, siempre me acuerdo de Andrea Repeto, que es un economista que hablaba del león sin dientes, pero la Cámara y el Senado dijeron no, aquí hay que darle facultades, como los tiene la Inspección del Trabajo, como los tiene la antigua Superintendencia, para fiscalizar y multar a aquellos que dejaran en la indefensión a un consumidor. Por ejemplo, un consumidor que compra una par de zapatillas 50 lucas, si no puede, y el CERNAC no puede hacer nada porque le dice al vendedor, oiga, usted, que devuélvame la plata porque se me rentó la zapatilla al día siguiente, no le devuelvo nada, me da lo mismo. Y el CERNAC le dice, bueno, yo no puedo hacer más, tiene que demandar en el juzgado policial local. Contrata un abogado por 300.000 pesos, 500.000 pesos para sus zapatillas 50.000 pesos. Es ilógico, ¿cierto? Bueno, entonces le dieron facultades al CERNAC para fiscalizar y para multar a estas empresas que no cumplieran en el postventa, que es muy malo en Chile. Pero el Tribunal Constitucional dijo, no, aquí son juez y parte, por lo tanto es inconstitucional, entonces yo lo que hago es quitarle esa facultad nuevamente. Esas facultades las tiene la Dirección del Trabajo, insisto, esas facultades las tiene alguna superintendencia con los bancos, con el trato con los usuarios, etcétera, pero por sí ante sí le quitó esa facultad diciendo que era juez y parte, que era inconstitucional. Ese tipo de fallos son los que han mostrado que si bien un tribunal constitucional puede tener y declarar, por ejemplo, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una norma en términos de una persona, no cuando se le da la facultad inicial de cuando sale la ley, revisarla y decretar la inconstitucionalidad, que ya sabemos que, por lo menos algunos lo sostenemos, que es una cuestión política. Por ejemplo, en la modificación a la ley laboral que hizo también Bachelet, se estableció y se reforzó una cuestión que además en materia laboral está muy al debe, que los sindicatos eran los que negociaban la negociación colectiva, digamos. Y se derogó la negociación de los grupos negociadores, que es una cosa ilógica, en ninguna parte del mundo hay grupos negociadores, sino que se refuerza que los sindicatos negocien con las empresas, porque es la única oportunidad, y los laboralistas lo sabemos, yo soy laboralista, que es la única vez en que el poder entre la empresa y los trabajadores se ven la misma, se encuentran, digamos, y tienen la misma fuerza. Si no, todos sabemos que un trabajador no tiene la misma fuerza que un empleador, eso es obvio, ¿no? Porque es parte de la relación y por algo se creó el derecho laboral, para proteger a los trabajadores. Entonces, en Chile existía, amén de otras cosas loquísimas como reemplazo en huelga, que por supuesto se derogó, gracias a Dios, hace 5 o 4 años, se dejó entonces que los sindicatos eran los que llevaban la negociación colectiva. Bueno, pues el Tribunal Constitucional, por sí y ante sí, 10 personas, elegía 4 por el Presidente de la República, 3 por el Congreso y 3 por el Poder Judicial, que entonces le agregó nuevamente, redactó y agregó, o sea, fue una tercera cámara, que agregó que los grupos negociadores podrían negociar colectivamente. Si uno lo piensa, ¿qué hace eso? Eso es bajarle el perfil a los sindicatos, ¿cierto? Bajarle el poder, etcétera, porque así un grupo y los empleadores recurren a esto, yo que trabajo en eso, veo que los empleadores recurran a un grupo de negociación etcétera, para hacer una negociación que no tiene ningún sentido si no está hecha por el sindicato. En Chile nos falta mucho en ese aspecto de la negociación por rama y muchas otras cosas, y grandes sindicatos que existen en Estados Unidos, en Europa, etcétera, nos falta reforzar esa, pero ahí nos dejaron más débiles todavía esta cuestión. Entonces, si me preguntan por el Tribunal Constitucional, claramente es una institución que para mí por lo menos debe derogarse, sacarse, y darle a la Constitución de nuevo el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el caso de 1 a 1. 1 a 1. O sea, la persona que reclama que tengo una ley que es inconstitucional para mí, como se hacía antes, aquí se hace una sala de la Corte Suprema que se dedique a la inconstitucionalidad por inaplicabilidad, y no seguir con esto de que se pueda revisar cuestiones que la Cámara y el Senado han aprobado, que son nuestros verdaderos representantes, ¿cierto? Porque han sido elegidos mal, bien, pero son nuestros representantes. Ahí hay una cuestión que
que quiero poner énfasis. El Congreso puede gustarnos más o menos, pero es el que nos representa, son los elegidos. Antes teníamos un sistema que era binominal, o sea que no representaba a toda la población, porque ya apenas se abrió este nuevo sistema, ya ingresaron otros distintos a los que estaban antes, por lo tanto, se dio una oportunidad de que la ciudadanía se fuera mayormente representada. Ese respecto, me quedo con eso y quizás lo otro... Sí, después... Daniel, para justamente continuar con no perder el hilo y seguir con esta línea de la consulta respecto al Tribunal Constitucional. Elvira, no sé si quieres complementar, opinar al respecto. No, le daría la palabra si quiere Eduardo, que me imagino que son más especialistas en el tema. ¿Sí, Eduardo? Sí, muchas gracias. Mire, yo creo que un tribunal constitucional tiene una razón de existencia, o sea, no es un invento chileno el tribunal constitucional. En varios países del mundo existen tribunales constitucionales cuya finalidad es fundamentalmente dar cumplimiento a que los diputados, los senadores, los representantes del pueblo, digamos, den cumplimiento a lo que la Constitución dice. Es el criterio fundamental. Creo que también otro aspecto importante es saber por qué nace un tribunal constitucional en Chile. Y eso, para tenerlo presente, nace el año 1970 como una de las garantías constitucionales, una de las estatutos de garantía que la democracia cristiana le pidió al presidente Allende para votar por él. Entonces, y la razón de existencia de este Tribunal Constitucional es precisamente para dar cumplimiento. Uno de los presidentes fue mi profesor, Jacobo Chausson. Entonces, y no puedo decir yo que Jacobo Chausson no era una persona que era correcta, que era un jurista, un profesor de Derecho Civil, fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados y también presidente del Tribunal Constitucional. Ahora, el tema del Tribunal Constitucional es que efectivamente tiene que cumplir una función. ¿Y cuál es la función? La función es que se respete específicamente la Constitución. Que los quórum, porque los quórum, nosotros hemos visto muchas veces proyectos de ley que salen mal de la Cámara de Diputados y que salen mal del Senado y que después le tienen que pedir al presidente de la República que lo enmiende porque se les olvidó algo. ¿Cuántas personas son las que trabajan en las dos cámaras y aún así salen los proyectos malos? Tenemos un tribunal constitucional, que es un tribunal compuesto, que es un tribunal que no es paritario, que es un tribunal que es en pares, no es un tribunal constituido en impar, que tiene demasiadas funciones, sin duda que las tiene, pero también tiene un gran problema que es un problema de carácter institucional, que en el fondo, y eso se ha discutido muchas veces, que los integrantes del Tribunal Constitucional no son los mejores constitucionalistas. Entonces, ese es un gran problema y nuevamente reitero, el problema no son las instituciones, sino que son las personas que actúan con las instituciones. Daniel planteó varios temas respecto, por ejemplo, el lucro de la educación y está el tema del Tribunal Constitucional, etc. Bueno, evidentemente que cuando con plata del Estado las instituciones lucran, bueno, eso es una situación muy irregular, y no solamente irregular, sino que es un delito. Desde el año 1980, más o menos, existe un delito en el Código Penal que se refiere específicamente al mal uso de las franquicias o al mal uso de los fondos que entrega el Estado a ciertas instituciones, Estado y municipalidad. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es lo siguiente: si nosotros sabíamos que existía lucro en la educación, que no debía existir el lucro en la educación con fondos privados, con fondos públicos, entonces, ¿por qué el Estado o las autoridades del Estado, entre ellos el Ministerio Público, no ejercieron las acciones penales que correspondía para solucionar esos problemas? En el tema de las universidades pasa lo mismo, tal cual, la misma ley, y le puedo dar el artículo, el 470, número 8 del Código Penal, desde 1980 en adelante, 81 en adelante, establece estas sanciones al pago irregular de subvenciones. Nuevamente, no es un problema de las instituciones, es un problema de las personas que actúan por las instituciones. Entonces, creo que ahí todas las demás, lo que está mencionando, por ejemplo, el caso del CERNAC, efectivamente el caso del CERNAC era un león sin dientes, pero también este león sin dientes tiene muchas atribuciones y en más de alguna oportunidad una institución que no tenía ninguna facultad doblegó a todas las casas comerciales
llegando a un acuerdo con todas ellas para los efectos que cambiaran la forma en la cual otorgaban los créditos. Otro tema importante, el tema que se ha hablado respecto del Estado subsidiario. Las empresas hoy día en Chile no funcionan sin el Estado. Las imprentas en el país, porque yo conozco el negocio de las imprentas en el país y las editoriales en el país no funcionan sino con los pedidos del Estado. El Estado no necesita tener empresas en esta materia. Basta establecer solamente a quién le va a comprar y no a quién le va a comprar. O sea, el negocio editorial hoy día no existe sin el Estado. Entonces, creo que desde el punto de vista, nuevamente, no es un problema de las instituciones, es un problema de cómo se actúa, cómo se designa a las personas que forman parte de esa institución. Por último, efectivamente, la Cámara de Diputados y el Senado son las personas que nos representan. El problema está que muchas veces, y es parte del juego democrático, o sea, no son las personas más idóneas para representarnos. Y ahí está el problema de que todos los demás que no nos hemos querido meter en política, que toda la gente que no se quiere meter en política, que son mucho más capaces, son los grandes responsables de que las instituciones no funcionen. Eso. Muchas gracias, Eduardo. Y cortito para dar paso a las otras preguntas que quedaron como en el aire, así como en palabras muy seleccionadas, ¿no? Como para responder a nuestros participantes, ¿no? Sobre qué derechos sociales podrían o deberían garantizarse en la nueva Constitución. Daniel, Elvira, Eduardo, le cedo la palabra a Daniel. Lo que pasa es que Siguiendo el yo me orden. puedo dedicar a enumerar los derechos sociales que podrían estar, y yo creo que lo sabemos todos, digamos, no hay que ser tan brillante para eso. Derecho de salud, derecho a la educación. Entre paréntesis, el derecho a la educación no está protegido por el recurso de protección, el derecho a la seguridad social tampoco, por tanto, parece que hay que modificarlo, don Eduardo. Sí, y el derecho al medio ambiente libre de contaminación, que hoy día está tan, usted sabe cuánto cuesta un recurso de protección ahí, porque hay que tener varios requisitos, no uno o dos. A ver, yo quiero ir más al fondo de esto, porque en el fondo yo creo que el concepto de Estado que tenemos es distinto con don Eduardo. Y quiero plantearlo acá y dejémonos prefiero yo así ser un poquito más claro. Yo tengo un concepto de Estado distinto de que todo tenga que ser manejado por los privados. Creo que el Estado tiene que garantizar ciertos derechos sociales. Y en materia de salud, entonces, ¿cómo me explican a mí que puede estar, que hayamos aprobado, por ejemplo, no sé, tratados internacionales, pero en el derecho a la salud, hoy día no hay un plan público de salud? Y somos el único país en el mundo que tiene un plan de salud doble. O sea, los ricos van a la ISAPRE y atienden un 17% de la población, y los pobres van a FONASA y se atienden en los hospitales. Como sabemos que está la educación pública. Y eso no está garantizado en la Constitución, y eso tenemos que hacerlo. ¿Lo hacemos reformándola? ¿Lo hacemos cómo? Pues tenemos tratados internacionales. Entonces, el derecho a la salud. El derecho con el agua, ¿qué pasa con el agua? Y vamos a ser más claritos. En enero de este año se quiso cambiar el artículo 19, número 24, inciso final, haciendo que el agua, por los senadores, 24 senadores votaron para que el agua fuera de nuevo un bien nacional de uso público y que hubiera un uso primordial de los usuarios de las casas, etc. Y esos 12 senadores de oposición se opusieron y no se pudo cambiar. Y la Constitución hoy día entonces contempla que los derechos de agua son privados. Y lo que yo mencioné, que pasó en Nogales y otros lados, se da en muchas partes de Chile. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos el derecho de agua si no quisieron ya los senadores de gobierno cambiarlo? ¿Cómo lo hacemos? Si ya no quisieron. El derecho de agua, tenemos que continuar entonces con el agua privada. El derecho a la salud, ¿cómo hacemos? ¿O le hacemos caso al proyecto de ley que presentó el presidente Piñera, que decía vamos a reforzar FONASA? ¿Y cómo le da su propuesta? Meterle más lucas a FONASA para que le pagara a los privados. Queremos seguir con eso porque transparentemos. FONASA, ¿qué hace, por ejemplo, en Codegua? Tiene que licitar a las personas que les cambian la sangre, ¿cómo se llama esto de la...? No tiene clínicas propias, entonces tiene que andar licitando la atención oftalmológica, FONASA, en todas las regiones, tiene que andar licitando el diálisis en todos lados en Chile. ¿Seguimos con eso? ¿Con la diálisis licitando? ¿O hacemos un sistema de salud robusto como en todas partes del mundo? Para eso hay que cambiar la Constitución, porque está garantizado un sistema de salud privado. Y además tenemos que comprarle. ¿Qué hacemos con la vivienda? Usted decía, sí, está garantizado. ¿Cómo lo hacemos? ¿El Estado va a poder construir casas? ¿O le vamos a seguir entregando a las casas Chubi los que construyeron eso? Entonces, ese es el punto al final. ¿Cuál es el concepto de Estado que yo tengo?
¿Cómo lo veo? ¿Que mejor los privados lo sigan haciendo y los controlamos y ponemos mejores gentes y elegimos mejores diputados y senadores? ¿O le damos al Estado un derecho a hacerse cargo de los derechos sociales fundamentales de todos? Lo privado, que lo sigan haciendo los privados. Yo, por supuesto, y tampoco vamos, y nadie va a ir a atentar contra el derecho a la propiedad, ni una de esas estupideces que han hablado algunos, porque vamos a seguir con eso. Y vamos a, además, insistir en que los privados, ojalá, tengan mucha organización, y es más, que se cambie, por ejemplo, la matriz productiva de Chile, y no sigamos trayendo para mandar para afuera, sino que acá metamos innovación y desarrollo. Los privados, es muy interesante eso. Pero el concepto de Estado que tenemos es que parece que tenemos diferencia. En que quién se apoya o quién no se apoya el Estado y qué es lo que hace el Estado. Entonces yo prefiero ir al fondo, perdónenme, que seguir dándole vuelta a... Sí, absolutamente válida. Justamente la idea es poder confrontar visiones, ¿no es cierto? Señalar también y recordar que desde el Archivo Nacional estamos en un espacio público de carácter plural y evidentemente que todas las opiniones son válidas y se acogen. Y esperamos también que nuestras participantes y participantes, no me refiero a nuestros invitados panelistas, sino también a todas las personas que asisten a esta instancia, lo entiendan de esa forma, ¿no? Así es que agradecemos justamente esta confrontación de ideas, Daniel, y no sé si Eduardo quiere, aprovechando de replicar. Elvira, también tú puedes agregar tu visión al respecto. ¿Quieres Elvira primero? Elvira, te cedo la palabra. No, o sea, me parece que ese es como uno de los meollos, y también pensando el problema de la Constitución y lo que señalaba Eduardo, creo que igual tiene o sea, que uno de los, quizás de los temas que ha salido es el tema de la legitimidad de la Constitución del 80. Entonces, aunque se hayan hecho como modificaciones y tratados, estoy pensando también en la Constitución, por ejemplo, de 1833 rigió el país. O sea, la Constitución que sanciona este rey sin corona, que el presidencialismo más autoritario con Portales, fue la Constitución bajo la que tuvimos el régimen parlamentario. Porque se le establecieron una serie de modificaciones, pero incluso así, o sea, antes de haber vuelto quizás como o eliminar ciertas reformas, como que hay un problema de legitimidad en ese texto. Entonces yo creo que quizás algo, o sea, también ese es uno de los elementos que está ahora en juego. Podríamos introducirle una serie de reformas e irla mejorando, pero hay un problema de origen que creo que es una de las demandas fundamentales por un nuevo texto. Ahora, a mí también me gustaría que, no sé si hay una tradición ahí quizás como más anglosajona versus una tradición hispana en que fuera un texto más de carácter general, o sea, la Constitución de Estados Unidos, ¿cierto? 12 enmiendas y a partir de ahí se derivan, no vamos a poner todas las leyes en la Constitución, pero quizás que fuera un marco general al que regirnos. Y respecto al rol del Estado, yo creo que eso... en parte, no sé si también por desconocimiento, por el mismo ordenamiento, porque, por ejemplo, muchos de los derechos ambientales están sancionados en esta Constitución, pero al estar, no sé, supeditados a los derechos de propiedad, finalmente hay ahí como elementos que yo, claro, discutiendo con amigas que trabajan, por ejemplo, en temas ambientales, me dicen, no, sí, están esos derechos, en el fondo es como dentro del ordenamiento mismo que hace que estén por debajo de otros derechos que son más importantes. Entonces, en ese sentido, quizás... no sé, yo no soy jurista ni especialista, pero me imagino que ahí también en la construcción de los derechos fundamentales, los derechos sociales que sanciona la Constitución, se puede poner un cierto orden. Y respecto al rol del Estado, creo que, o sea, que las últimas demandas ciudadanas por reformas e inclusión de derechos sociales apuntan en ese sentido, ¿cierto? Un rol, o sea, no es dejar a los privados en ningún momento, sino que el rol, o sea, el Estado puede tener un rol no solo, ¿cierto?, como pasivo, sino que también, no es que el Estado lo vaya a hacer siempre mejor, o sea, en muchas cosas el Estado es un desastre también, pero en el fondo que no esté como amarrado, que es un poco la impresión que da, que tenemos, al menos la mayor parte de la ciudadanía, o porque no se opera o no se recurre a... no sé, a aplicar o a exigir la aplicación de estos tratados internacionales, porque habría que tener quizás que ir a demandar al Estado, lo que ya me imagino que es algo por derechos sociales que se supone que debieran estar garantizados. Entiendo que Entonces eso creo puede hacerse, de hecho, ¿no? Claro, entonces me parece que es un momento de discusión interesante, porque evidentemente que hay visiones contrapuestas sobre lo que
sobre lo que espera la sociedad del Estado. También mucha gente a veces está contra el Estado y después uno ve, no sé, grupos económicos o a veces o grupos, ciertos gremios, por ejemplo, el mundo de la agricultura, que a veces son muy liberales en algunas cosas, pero después a mí a veces me da risa. O sea, grandes de las inversiones son con crédito Corfo, porque en el fondo el Estado es el que posibilita, y ahora yo creo que la pandemia ha dejado en claro también la necesidad quizás de un Estado que administre mejor o más fuerza o con mayor capacidad de gestión. Y creo que Sí, eso no solo en Chile, sino también a nivel internacional. Ese sería ahí, mi aporte más desde mi perspectiva sí. ciudadana, quizás que como Mira, historiadora. muchas gracias. Sí, porque de hecho tú mencionaste algo que, no sé, Eduardo después si lo puede complementar, pero que creo que también me llama mucho la atención y lo voy a decir a título personal, porque sin ser panelista también me interesa mucho la discusión y la conversación, ¿no? Pero en mi calidad de moderador quisiera también intervenir brevemente en una cosita sobre la jerarquía de las leyes que están presentes, o la jerarquía o el orden jerárquico que se presenta dentro de la Constitución, porque yo que vengo del mundo de la cultura y del patrimonio, efectivamente estamos dentro de los últimos derechos consagrados y en algún momento en una conversación con una abogada, me hizo ver efectivamente que muchas veces por el tema de la propiedad privada u otros derechos que están anterior a la cultura, digamos, terminan afectando decisiones respecto a este tema, ¿no? O a temas medioambientales u otros. Entonces, no sé si eso se complementa también con la idea que planteaba Daniel sobre la noción de Estado que queremos o que deseamos, ¿no? Y que se ve reflejado de alguna u otra forma en la Constitución. Eduardo, tú tienes la palabra, así que no sé si ahí tú acoges. Tienes apagado el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Mire, yo no tengo una concepción de un Estado que no exista. Yo creo que un Estado, a ver, lo primero es que el Estado somos todos. Ya, es el primer concepto que uno tiene que tener en cuenta. El Estado no existe si no existen los ciudadanos. O sea, el Estado no existe, nosotros somos todos, es como una comunidad en un edificio. O sea, el edificio somos todos. Si nosotros no vamos a las juntas de copropietarios y después hay una decisión que a nosotros no nos gusta, bueno, nosotros no fuimos. O sea, si tenemos una buena administración, evidentemente nadie va a discutir sobre los gastos comunes. Nadie, absolutamente nadie. ¿Sí? Entonces, esto uno lo tiene que extrapolar al resto de todo el territorio nacional. Yo creo que efectivamente un Estado tiene que ser tiene que tener la suficiente fuerza para hacerse valer y respetar todas las normas que existen. Por ejemplo, el mismo hecho de que hoy día el Estado tenga, por ejemplo, el Banco del Estado. El Banco del Estado no debería ser un banco común y corriente, para nada. El Banco del Estado debería ser un banco de fomento y establecer créditos lo más sencillos posible, las mejores tasas posibles, de modo tal de que los privados tengan que someterse implícitamente a lo que mismo el Banco del Estado indica. Entonces, el banco, lamentablemente, la Corfo tiene un tremendo potencial en esa materia y eso es una institución estatal. O sea, no hay ninguna institución más eficiente, una institución que sea pionera en muchas actividades comerciales y económicas que no sea la Corfo. O sea, prácticamente Chile no existe si no existe la Corfo. Entonces, y eso forma parte del Estado. Ahora, el Estado lo que tiene que también hacer es establecer las reglas claras, en primer término, y hacerlas cumplir. Y el problema de nuestro Estado es que no ha hecho cumplir las reglas. ¿Y por qué no ha hecho cumplir las reglas? Porque las personas no las cumplen, porque no quieren hacerlas cumplir. Entonces, el Estado que tenemos hoy día es un Estado fuerte, sí, es fuerte, y lo demuestra este periodo de pandemia, de que si el Estado define que nadie sale, nadie tiene que salir. El Estado financia todo. Todas las cosas, todas las empresas hoy día prácticamente dependen del Estado. Y para colmo, existen una serie de mecanismos que están en otros países que uno no puede decir que son países socialistas, como por ejemplo en Alemania, en que el Estado forma parte de las empresas que están destinadas a salvatar. Lo mismo hizo el Estado en Chile el año 1983. Se metió en los bancos, compró las carteras y después obligó, de acuerdo a la misma legislación, bueno, en esa época no había cómo discutir porque no había democracia, obligó a los propietarios de los bancos a pagar los créditos, las carteras vencidas. O sea, el Estado existe, claro que existe. Es fuerte, claro que es fuerte, es un poder comprador tremendo. Las carreteras son del Estado, pero sin embargo las concesiona. Y no las concesiona porque quiere concesionarlas, sino que los recursos del Estado son todos limitados. Entonces, en vez de inmovilizar
dinero en carretera, se lo entrega a que este riesgo en las carreteras sean de los privados. Y por un periodo determinado. Termina el periodo determinado y vuelven a ser del Estado. Entonces, yo creo que un Estado tiene que ser un Estado eficiente, un Estado que nos representa a todos, que cuando hay una conducta que sea ilegal, irregular, el Estado sancione severamente, no con clases de ética, sino que severamente a quien haya infringido las normas. Y eso es una disposición que esas reglas se aplican, o esas consecuencias, son actos no del Estado, son actos de las personas que actúan por el Estado. En cuanto a los derechos, el derecho de propiedad y los derechos de agua, el gran problema de todas estas decisiones es que nosotros tenemos que tener claro que la democracia es lo que nos rige. Nos guste o no nos guste. A mí no me gustan algunos diputados, perfecto, pero fueron elegidos. El problema está que no hay otras personas elegidas. Entonces, el argumento que sea el agua, la propiedad del agua, entonces ese es un argumento de campaña y hay que definir que eso sea efectivamente, yo voy a votar por la persona que diga que el agua es pública, no es privada. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene que hacer el diputado que yo elijo. Y si yo no lo elijo, si yo lo elijo y no lo hace, bueno, yo tendré un derecho de revocarle el mandato, porque él no me representa. Y eso también es indispensable en un texto constitucional que no hay. No hay mayor participación de las personas. En la Constitución original había la posibilidad de un plebiscito. En la Constitución del 2005 esos plebiscitos ya prácticamente no existen. Entonces la pregunta ¿es un problema de la Constitución o es un problema de quienes cambiaron la Constitución? Respecto de lo que tú señalas respecto a la cultura o los derechos culturales también están dentro de todos los convenios internacionales. El derecho de propiedad, y evidentemente puede haber un tema de colisión de los derechos de propiedad con los derechos de carácter social. Y efectivamente muchas veces lo hay. Y para eso están las leyes, para eso está el Congreso, que pueda conciliar ambos derechos. Porque ambos son derechos que son válidos. El tema es que los derechos sociales no impidan, no eliminen los derechos individuales. El tema de los derechos individuales tan básicos, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de reunión, que son derechos individuales, el derecho de propiedad. ¿Y por qué el derecho de propiedad es tan importante como una cuestión esencial? Bueno, porque uno trabaja para sí mismo, o bien trabaja para otro, pero para poder disponer de bienes propios para terceros, para el tema de las donaciones culturales, con fines culturales, que en el fondo el Estado lo que hace es decir, mire, yo no tengo plata suficiente para destinarlo a la cultura. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, establezco una ley de donaciones con fines culturales. Entonces son los privados quienes donan para que el mismo Estado pueda financiar todas las actividades culturales, que son tremendamente importantes, pero el dinero no alcanza para todo. Ese es el gran problema. El Estado tiene que administrarlo y para eso necesariamente, en más de alguna oportunidad, lo hace con los privados a través de estas leyes de donaciones. Ahora, importante, la ley de donaciones bien entendida, porque han habido casos de leyes de donaciones que se han mal utilizado. Y en ese caso también el Estado tiene que ejercer las acciones correspondientes. Y muchas de esas acciones son acciones penales. Y lo sorprendente es que no se aplican. O sea, en otras palabras, tendríamos un problema de aplicabilidad también de las leyes, que sin duda, o sea, recuerdo que estaba en la universidad y no existía el lucro establecido, ¿no es cierto? Estaba en contra del lucro y sin embargo se lucraba. Entonces, claro, ahí hay un problema también de... Las universidades, por estatuto, por ley, las universidades no pueden tener, son corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. Y cuando se habla sin fines de lucro es que no le pueden repartir los ingresos a los propietarios. Entonces, si una universidad obtuvo una franquicia, un beneficio por parte del Estado, el CAE, y en realidad lo que está haciendo es lucrar, eso es un delito. Entonces, ¿qué es lo que debe haber hecho el Estado? Aplicar lo que la ley establece desde 1980, que es un delito. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Claro, y ahí me baja la duda también un poco de lo que Daniel señalaba con respecto a la intervención del Tribunal Constitucional en materia de las 3 causales por el tema del aborto, y donde el Tribunal Constitucional señaló, por ejemplo, que ¿cómo era, Daniel, el tema de la objeción institucional de conciencia? ¿No es cierto? Objeción institucional de conciencia. La objeción constitucional institucional en este caso, sí. ¿no es también una violación a los derechos individuales o particulares de los sujetos que pertenecen a la institución, porque obliga en cierta forma a tomar una decisión a los sujetos que la componen? Me quedé con la duda ahí dando vuelta precisamente
sobre el tema, porque también podría ser una violación sobre ciertos derechos constitucionales, ¿no? Sí, yo no soy de la Católica, yo soy de la Chile. Entonces yo evidentemente que Sí, pues no, sí. aquí evidentemente que las objeciones de conciencia son siempre individuales, no pueden ser colectivas, de entes que no existen porque las instituciones son ficciones. Son entelequias, claro. Exactamente, no existen. Yo no he visto a nadie en ningún banco caminando en la calle. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel de que esa es una situación, no quiero decir irregular, no se concibe que una institución tenga conciencia. Claro. Curioso. Las curiosidades de nuestro país, yo creo que también hay un tema idiosincrático que se ve reflejado no solo en la redacción o en la legislación, sino también en la aplicación de las leyes, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? En este contexto de movilización social, que se ha hablado sobre la violación de derechos humanos que están garantizados en la Constitución, y que se ha negado incluso la sistematicidad de lo mismo, cuando es evidente que así ha sido, ¿no? Y que lo han anunciado instituciones reconocidas de carácter internacional, ¿no es cierto? Entonces ahí uno dice, chuta, esto es como... y ahí vuelve uno a preguntarse, ¿no? Pues, ¿para qué plantearse una nueva constitución si las que ya tenemos no las cumplimos, ¿no? Es como... o la verdad es que esperamos utópicamente que estas de alguna u otra forma nos permitan construir nuestra sociedad ideal, como lo soñó Tomás Moro en su momento, no sé, o sea, yo creo que al interior del equipo del archivo nos hemos hecho también algunas de estas preguntas, ¿no? Y que no sé si tienen la respuesta técnica, ¿no? Necesaria, pero de todas formas consideramos que es válida como ciudadanos que somos. Yo creo Sí. que es un problema idiosincrático que nace desde que Chile es Chile. Nace en 1810, porque que vamos a celebrar el 18 de septiembre, pero en 1810 el acuerdo que se adoptó en la Junta de Gobierno no era independencia, sino que era gobernar a nombre del rey. Y en el primer texto de carácter constitucional de 1811 también se gobernaba a nombre del rey. Claro. Entonces son independencias, en nuestro país siempre ha sido así. Y yo creo que por mucho que cambien las constituciones, vamos a seguir siendo así igual. Pero hay una situación aquí que genera como un círculo poco virtuoso, y es que al no respetarse la aplicación de las leyes, al mismo tiempo esto genera una desconfianza en la ley, o en las leyes, o en quienes legislan, o sea, finalmente igual termina jugando en contra del principio ético y jurídico y todo lo que pueda contener una ley, ¿no? En su tratamiento, en su construcción, o en la reflexión, o en la necesidad que la misma sociedad construye como deseo de una sociedad más justa, digámoslo, así como, no sé si comparten un poco esa apreciación, pero creo que este juego perverso no juega a favor de la ley, y sin embargo, ¿no? La sociedad de alguna u otra forma apela, en este caso a través del movimiento social, ¿no? De querer una nueva constitución. Lo digo en relación también a algunas de las consultas y preguntas que ha hecho la gente a través del Zoom, ¿no? Si realmente es necesaria o no es necesaria esta reflexión en torno o un plebiscito, o incluso la redacción de una nueva constitución, ¿no? O sea, como aquí estoy jugando un poco de... sin cargar la mata a ninguna tendencia, sino que un poco también una reflexión media filosófica de lo que significa la Constitución, del por qué y del por qué hoy en este contexto, la pregunta que nos hacíamos respecto del proceso constituyente en un origen, ¿no? El que convoca a esta mesa, y Sí, yo creo todo que, eso. sí, si tú me permites medio minuto, yo Sí, por creo supuesto, dale. que todas estas cosas tenemos una ventaja, ¿no? El 25 de octubre los chilenos van a poder decir que sí o que no. Entonces, todas esas preguntas que dicen, bueno, eh, ¿por qué queremos cambiarla? Bueno, porque tenemos la oportunidad. Porque tenemos la oportunidad en a partir del acuerdo del 15 de noviembre y después, ¿no? la 21.200, la ley que estableció el proceso constituyente. Algunos creemos que eso, y así bien brutalmente, la gente se la ganó en la calle. Y esa ley, y después fue aprobado la ley 21.200 por la gran mayoría del Congreso.
Eh, y entonces vamos a tener la oportunidad el 25 de octubre de contestarnos varias de estas preguntas diciendo qué quiere la ciudadanía. Y la ciudadanía va a ir a votar. Entonces, muchas de estas va a ser una cuestión como de, bueno, la ciudadanía va a decir si quiere dejar atrás esta constitución, que convengamos en que es polémica, ¿no? Y cómo quiere cambiarla. Y si se cambia, vamos a instituir todos, si queremos hacerla a través de una convención constitucional o convención mixta. Y entonces muchas de estas preguntas se van a responder por la propia gente que va a decir, sí, queremos un cambio, y después los constituyentes van a redactar esa constitución. Por ahí la gente dice, no, pero la constitución ya está redactada. Pueden llegar 155 constituciones bajo el brazo de los constituyentes y da lo mismo, porque se va a empezar a redactar de cero, obviamente con modelos. Uno va a usar, va a haber derecho comparado, eso es lo que nosotros llamamos, ¿no? Ver otras constituciones, las propias anteriores de Chile, etcétera, etcétera. Y además van a tener que ponerse de acuerdo, porque tiene que aprobarse cada cosa por 2/3. O sea, cada cosa que quiere redactar la constitución se aprueba por 2/3. Entonces, podría ser que se dé una figura como de una constitución no tan gordita, por decirlo así, porque hay alguien que obstruya, algún sector que obstruya al otro. Bueno, será así. La Constitución norteamericana, que son 7 artículos y 27 enmiendas, y la no Constitución inglesa, que es cierto que no existe, responden, como decía muy bien Elvira hace un rato, a una forma de ver el derecho. Y nosotros respondemos a otra forma de ver el derecho, que es escribirlo todo. A nosotros nos gusta, venimos de Roma, ¿no? Después de España y después de Latinoamérica, y somos como tontos para hacer leyes, pues si ya tenemos 21.200 y tantas, si nos gusta que todo esté, bueno, si no va a ser así, yo creo que van a tener que ponerse de acuerdo. La gracia de una asamblea constituyente de 155 personas es que van a tener que ponerse y conversar, y eso es muy bueno. Entonces, eso le va a dar legitimidad, por lo menos para los 50, 60 años más. Y eso creo que para mí, por lo menos, retomando lo que le decía Elvira respecto de la legitimidad, va a ser muy bueno, porque nadie va a poder decir que no pudiste participar y que no participó la ciudadanía. Entonces, tenemos una oportunidad que yo creo que hay que tomar. Independiente de lo que se ha dicho acá, creo que es una oportunidad que hay que tomar. E ir a votar. Y si quiero rechazar, rechazo. Y si quiero aprobar, apruebo. Pero si se hace apruebo, también podemos decir bajo qué fórmula. Y si se aprueba una de las dos fórmulas, lo hacemos. Y va a tener legitimidad. Entonces, y los cambios que se hagan van a hacerse a partir de lo que se establezca en la propia Constitución. Entonces, yo creo que eso es un punto muy central, que va a responder muchas de las cosas que estamos hablando hoy día. ¿Ah? Si la gente va y la aprueba, parece que sí quería. Y si la gente va y aprueba la Convención Constitucional, parece que sí quería eso. Y si la gente va a aprueba la Convención y después va a votar el 11 de abril, pucha, parece que sí quería. El 11 de abril acordarse, con esto termino, que también además se agrega la elección de gobernadores por primera vez en la historia. Eso va a hacer que en los hechos se empiece una descentralización, porque los gobernadores van a empezar a alegar, no importando el color político, de su propia región, pidiendo por lo menos una descentralización un poquito más real, ¿no? Que puedan manejar sus platas, decidir en qué se van a invertir, etcétera, aunque todavía no se han hecho, todavía no se ve qué van a manejar de plata ni sus funciones, pero por lo menos va a avanzar hacia allá. Entonces, esa oportunidad que creo yo que está el 25 de octubre, que es por primera vez en la historia de Chile, insisto, yo creo que hay que tomarla. Hay que tomarla responsablemente, hay que cuidarse porque estamos en pandemia, pero hay que tomarla. Hay que ir a votar, hay que manifestarse. Gracias, Daniel. Elvira, Eduardo, pensando ya en cerrar la mesa, dado el tiempo que ha transcurrido, hay muchas preguntas que están ahí todavía en el aire sin poder responder, pero lamentablemente estos formatos tampoco nos ayudan podríamos estar eternamente dialogando, pero tampoco podemos hacerlo ahora, ¿no? Así que le cedo también la palabra a Elvira y a Eduardo posteriormente, como para ir ayudando a cerrar esta instancia de conversación. Sí, como quizás desde un punto de vista un poco mirando la historia, creo que es una oportunidad histórica, valga la redundancia, porque no hemos tenido una constitución que perdure en el tiempo. La única constitución anterior que fue elegida, vamos a decir, cuyos miembros para redactarla fueron elegidas por las leyes electorales de la época, fue la de 1828, que era una constitución que de hecho trataba de
acomodar las leyes federales del año 26 y el pretendido centralismo que defendía la élite de Santiago. Entonces, creo que es una oportunidad histórica de poder elegir. Me parece interesante además el proceso de politización que se ha dado, porque justamente también una cosa es, no podemos llegar y, o sea, todos podemos alegar contra el Estado, contra las malas constituciones, pero tenemos que ejercer también nuestros derechos, nuestros deberes, ¿cierto?, de ciudadano. En el fondo también, no sé, roles de fiscalización, a todos nos gusta alegar de los políticos, pero Aristóteles de hecho decía, no pasa mucho en Chile, pero que en el fondo una de las garantías de un buen gobierno era que nadie querría que el gobernante fuera un hombre, por ejemplo, inculto o un hombre malo, y entonces nosotros nos íbamos todos a ofrecer para formar parte del gobierno. La máxima terminó siendo que más o menos nos merecemos los gobernantes que, ¿cierto? En base a nuestras propias elecciones, pero creo que entonces es interesante este momento de politización. Alguien señalaba en el chat que el hecho de la hoja en blanco no creo que o sea, no ese es el proyecto, hay que pensar que se construye siempre, y los textos constitucionales anteriores lo demuestran, quizás a excepción de la Constitución del 80, sobre una tradición, o sea, no vamos a volver a una monarquía. Creo que todos estamos de acuerdo, por ejemplo, que queremos una república representativa y que defendemos ciertos derechos como la igualdad, la libertad de expresión. En ese sentido no creo que hayan retrocesos, más bien quizás lo que hacen los nuevos textos es ir sumando demandas que han surgido en la sociedad en los últimos años, y que va a ser un acuerdo también, como decía Daniel, o sea, los quórum que demanda inscribir un artículo son altísimos, entonces también implica un debate en una sociedad que históricamente ha sido, se habla muy poco de política, quizás últimamente no, ¿cierto? Pero en Chile y más bien no se dialoga, sino que se pelea, o sea, lo de que no se habla de política en la mesa, ¿cierto? Porque la familia termina peleada. Yo creo que este proceso ha ayudado a que uno pueda y que se interese realmente también. Si yo voto apruebo y el otro vota rechazo, ¿por qué quiere votar rechazo? ¿Qué es lo que siente? Y tener que ponernos de acuerdo para crear una sociedad en la que tenemos que convivir todos finalmente. Así que creo que es una oportunidad histórica y ojalá la mayor cantidad de ciudadanas y de ciudadanos pueda participar y nadie se sienta excluido de este proceso. Eduardo, gracias, Elvira. Mira, yo quiero dar tres ideas o tres reflexiones personales, no quiero imponer nada a nadie, nunca lo he hecho tampoco. Uno es que el proceso que se está viviendo es tremendamente trascendente, sea que se apruebe o se rechace, desde el momento en que por fin, desde 1989, es la gente, los ciudadanos y las ciudadanas quienes van a tomar una decisión, al margen de lo que digan los senadores y los diputados. Creo que eso ya es una situación o sea, una característica válida y que da efectivamente legitimidad, sea que se apruebe, sea que se rechace. Eso es indiscutible. En segundo lugar, creo que también es indispensable que esta es una forma de manifestar el control efectivo de los ciudadanos respecto a sus autoridades. Y que cualquier constitución, sea la vigente, que tenga que modificarse, o una nueva, necesariamente tiene que tener controles efectivos de los ciudadanos a sus autoridades. Porque las autoridades hoy día no tienen ningún control efectivo, porque basta que se pongan de acuerdo entre ellas y aquí no ha pasado absolutamente nada. En tercer lugar, si es que se llega a una convención, indiscutiblemente yo tengo muchas dudas de que participen en esa convención las mismas personas que durante todos estos años no han sido capaces de resolver los mismos problemas que todavía seguimos teniendo. Entonces, que participen los diputados de hoy, que no saben ni siquiera hacer una ley, una buena ley, participen en una constitución. Bueno, creo que es necesario que exista otra gente y personas de las universidades, personas que tengan experiencia, no solamente que sean grandes académicos y que tengan títulos universitarios, sino que hayan desarrollado cualquier actividad y con responsabilidad. Por último, el tema de la hoja en blanco. Esa hoja en blanco no existe. ¿Y no existe por qué? Porque nosotros como Estado estamos obligados en virtud de los convenios internacionales. Entonces, por mucho que queramos, por ejemplo, establecer una pena de muerte, no podemos hacerlo. Por mucho que queramos restringir los derechos de las mujeres, no podemos hacerlo.
Por mucho que queramos establecer que no exista libertad de educación, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque el Estado chileno forma parte de la comunidad internacional, y la comunidad internacional establece ciertos principios, ciertas reglas que se entienden que son derechos humanos. Y nosotros no podemos, por mucho que queramos ser creativos y establecer limitaciones y restricciones, no podemos vulnerar esos derechos humanos. Es lo que puedo señalar. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, con esto yo voy a dar por cerrada esta instancia de conversación. Sería autoritario, lamentablemente, por razones de, como les explicaba, de tiempo, porque podríamos estar conversando y dialogando mucho más, y se agradece entonces la instancia también de esto, ¿no? ¿Nos podría invitar al archivo? De todas maneras, están cordialmente invitadas e invitados. Solo que en este momento, producto de la pandemia, lo tenemos cerradito y estamos resguardando con nuestros equipos, a quienes agradecemos, como se le ha llamado, ¿no? En suerte, como una suerte de primera línea, ¿no? Que han estado protegiendo y resguardando nuestro patrimonio. Así que un saludo también para nuestras compañeras y compañeros de trabajo, de labores en el archivo sobre esta función, pero lamentablemente no la tenemos abierta físicamente para todo el mundo hasta cuando se pueda. Así es que allí nuevamente se abrirán las puertas para que podamos conversar con altura de miras, ¿no es cierto?, con una perspectiva democrática. Creo que nuestras instituciones justamente están, y las instituciones públicas sobre todo, para procurar aquello, y la libertad de expresión y de opinión de alguna u otra forma pueda ser garantizada en esos contextos culturales especialmente. Así es que, y bueno, agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión, tanto por Facebook Live como también por Zoom, las opiniones, la participación. Agradezco mucho a Daniel Stingo, Elvira López y Eduardo Morales por sus visiones, porque creo que nos ayudan a ir comprendiendo esta sociedad que es bien compleja, ¿no? A mi juicio, yo soy profesor, así que como profesor debo señalar que tenemos un problema de madurez cívica en muchos aspectos, y por tanto instancias como esta nos ayudan a formarnos también como ciudadanas y ciudadanos para un mejor país, para un mejor Chile. Así es que yo creo que esa es la esperanza que tenemos todos como sociedad en su conjunto, y aprovechar que tenemos instancias democráticas para poder participar de ellas. Muchas gracias a todas, a todos, y con esto cerramos entonces nuestro conversatorio. Muy buenas noches. Gracias.